Buenos días. Ánimo. Ánimo, ánimo. Vamos a informar sobre Pemex el día de hoy en dos partes. Agotamos lo que tiene que ver con producción, con las finanzas de Pemex, que es importante que la gente conozca de cómo estamos levantando de la quiebra a Pemex, cómo estamos sacando a flote a Pemex después de que en el periodo neoliberal se apostó a la destrucción de esta empresa, que es de todos los mexicanos. Entonces es una muy buena noticia el que se ha podido detener la caída en la producción de petróleo y ya se están dando incrementos importantes. Y esto también se está reflejando en la confianza del sector financiero, porque está disminuyendo la tasa de interés en bonos de Pemex. En fin, vamos bien. Esa es una primera parte, pero ustedes han estado haciendo preguntas sobre Huachicol, lo recuerdo bien, el número de tomas clandestinas, sobre todo en el gas, el vandalismo en plataformas marinas en Pemex, un asunto de astilleros de Pemex en España, en una sociedad, lo de un fraude a trabajadores jubilados de Pemex que se planteó aquí, en fin. Varias preguntas de ustedes y a todos se va a responder. Viene preparado el director de Pemex con este propósito. Pero como son muchos temas, los vamos a dividir en dos. En la conferencia de ahora informamos sobre producción, sobre las finanzas. Abrimos para preguntas y respuestas. Todavía no. Y luego se queda ya con ustedes el director de Pemex para todo lo que haga falta, si les parece. Entonces esa sería la mecánica, esa sería la forma de tratar los temas del día de hoy. O sea, expone Octavio, hay preguntas y respuestas sobre su primera exposición, cerramos, abrimos para preguntas y respuestas en lo general, terminamos la primera parte de la conferencia, yo paso a retirarme y ya se quedan con Octavio. Tengo un compromiso de un desayuno y un desayuno de trabajo. Entonces, y va a llevar tiempo porque son varios temas que se fueron acumulando y Octavio pues viene preparado para estar aquí con ustedes todo el tiempo que sea necesario. Entonces vamos a empezar con Octavio. Con permiso, señor presidente. Buenos días a todos las y los representantes de los medios de comunicación. Vamos a hablar, como señalaba el presidente, básicamente de dos temas. En una primera parte, lo que tiene que ver con la producción de Pemex y lo que tiene que ver con un refinanciamiento que se hizo de vencimientos de Pemex de este año. Entonces, comenzaríamos con el comportamiento de la producción de crudo del año pasado y lo que llevamos de este año. Aquí podemos ver la gráfica. Se observa la producción del año pasado, la manera como venía declinando la producción desde enero de 2018 y hasta el inicio de esta administración. Aquí entramos nosotros a partir de diciembre, enero del año pasado. Logramos durante estos meses detener la caída de la producción, mantuvimos la producción y se empezó a un ligero incremento que poco a poco se fue consolidando. Este es el punto en el que nos encontramos el día de hoy. Estamos con una producción en promedio, esperamos para el mes de enero, de alrededor de 1.740.000 barriles. Y esta es la proyección que tenemos para los meses de febrero y de marzo. Aquí la lectura de esta gráfica pues es la siguiente. Esta es la tendencia de la declinación, no solo del año pasado, sino de los últimos 14 años. Si no se hubiese detenido la caída, el comportamiento de la producción hoy sería es decir, andaríamos en el orden de los 1.512 barriles para el mes de marzo, 1.540 para el mes de enero. Y luego entonces lo que se logró en este año pasado fue incrementar la producción alrededor de 197.000 barriles, lo que permitió mantener la producción y este incremento que se observa aquí. Con la proyección que traemos a marzo, pues esto sería el incremento de la producción y estaríamos llegando a 1.800.000 barriles para finales del mes de marzo. Esto está basado en una serie de pozos de campos nuevos que van a entrar durante fines del mes, bueno, ya están entrando desde diciembre, enero, fines del mes de enero, febrero y marzo, que veremos a continuación. La que sigue, por favor. Estos son los pozos que entraron en diciembre, el que va a entrar ahora en enero, y estos pozos que son de campos nuevos, que entran entre febrero y marzo. Esto nos va a llevar a la proyección que les acabo de mostrar. Desde luego, esto tiene una variable siempre que vale la pena señalar. El tema del tiempo. Hay que recordar que diciembre, enero, febrero es invierno, hay condiciones difíciles en el mar, los famosos nortes, las tormentas, y bueno, dependemos de eso. Estamos proyectando echar a producir estos pozos, dependemos de las condiciones climatológicas. Si estas se presentan tal y como las estamos observando, vamos a lograr esta proyección que les estamos señalando. Pero lo cierto es que las estructuras de estos campos y las plataformas de perforación ya prácticamente tenemos todo listo. Es un tema de tiempos para la instalación de las estructuras. Entonces, con relación a la producción, pues estos son los datos. Creemos que esto ha sido muy positivo para la empresa porque, sobre todo en el extranjero, se han percatado de estos resultados y esto ha generado confianza. Y esto lo digo porque ahora en enero, la que sigue para entrar en el tema, hicimos una operación de refinanciamiento de vencimientos que tenemos en el mes de enero. Hicimos una emisión el 21 de enero de $5.000 millones en el mercado internacional mediante la emisión de dos bonos, uno
a 11 años y el otro a 40 años. Bueno, paralelamente anunciamos una operación de manejo de pasivos que consiste en una recompra de bonos y un intercambio para bonos, fundamentalmente de los años 2021 a 2026. Estos fueron los agentes colaboradores en esta negociación. Y bueno, aquí podemos observar en este cuadro cómo estuvo la operación, los bonos a 11 años, los bonos a 40 años. El rendimiento de la emisión fue de 5.95 para los bonos de 11 años, de 6.95 para los de 40 años. Normalmente cuando la emisión es a más tiempo, las tasas son superiores, pero estas tasas son extraordinariamente buenas. El monto fue de 2.500 millones de dólares para cada emisión y esta fue la demanda, esto es muy relevante, esta fue la demanda de estos bonos por 2.500 millones que ofertamos. La demanda fue de 12.743 millones al caso de 11 años y de 13.386 para el bono de 40 años. Se alcanzó una sobresuscripción de 5.2 veces el monto total emitido. Es decir, hay una demanda por los bonos de Pemex. Y lo otro que es relevante es que es la primera vez que Pemex hace una emisión de bonos a 40 años. Además les recuerdo, el año pasado hicimos también operaciones de refinanciamiento. La sigue, por favor. Esta fue la del año pasado y esta fue la de este año. El año pasado hicimos una colocación a 10 años y la tasa fue del orden de 6.85. En aquel momento fue una muy buena tasa. Y también emitimos un bono a 30 años con una tasa de 7.70. Esta operación le significó a Pemex el año pasado, aparte de resolver problemas de vencimientos de pasivos que teníamos, una operación muy importante, le generó a Pemex 3 premios internacionales, 2 que se entregan en Nueva York, 1 en Londres, pero comparada a esta operación con la de ahora del 21 de enero, pues todavía esta es superior, porque aquí el bono fue a 11 años, no a 10, y la tasa es sustancialmente menor que la del año pasado, y en el caso del bono a 30 años del año pasado, comparado con el bono a 40 años de este año, pues ustedes observen aquí la diferencia de 7.70 a 6.85. Entonces, Pemex es uno de los pocos emisores en el mundo que logró colocar una emisión de bonos por debajo del costo de fondeo del mercado. Entonces fue una muy buena operación, queríamos comentarla con ustedes. Aquí sigue, por favor. Bueno, esta es la evolución de la referencia principal de la curva de Pemex en dólares. Este es el costo del bono que teníamos en noviembre de 2018, 7.83, y este es el comportamiento de esta época al día de hoy, de esta fecha al día de hoy, donde ha habido una disminución en el costo del bono de 2%, 200 puntos más. Bueno, esto significa confianza del mercado en la empresa. La que sigue, por favor. Esta gráfica también es importante porque los accionistas a veces se aseguran cuando compran bonos, en el caso de Pemex, este es un seguro contra el impago, el posible no pago de Pemex en estos bonos. El año pasado una calificadora, bajo la calificación de Pemex, puso nerviosos a los accionistas y bueno, demandaron muchos seguros contra un posible impago de Pemex. Bueno, de esa fecha a ahora que hicimos esta nueva emisión, este es el comportamiento de los accionistas, o sea, de una sobredemanda de un seguro contra un posible no pago de Pemex, viene el comportamiento. Esto significa confianza en la empresa. Entonces queríamos mostrarles este dato. Sigue, por favor. Y bueno, finalmente, el comportamiento de la deuda de Pemex, 2017, 2018, 2019, a cómo estamos, en miles de millones de pesos. En el 2017 la deuda consolidada ascendía a 2.038.000 millones de pesos. 2018, lo que recibimos nosotros, 2.082.000 millones de pesos. Bueno, se logró una reducción de la deuda, hoy es del orden de 1.954.000 millones de pesos. Esto en pesos, esto en dólares, 103.000 millones de dólares, 2017, 106.000, 2018, 103.700 millones, 2019. Hubo un desendeudamiento real de Pemex durante el año pasado. Sí, por favor. Bueno, esta parte ya quedaría para más adelante. Las preguntas. Sí, pues ¿cuánto? Las que van a la segunda etapa. De lo que preguntaron también sobre que no se les pagaba a los proveedores. Son varias preguntas, por eso se divide en 2. Abrimos, si les parece, sobre el tema o en general. Sobre el tema, 3 preguntas. 3. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo le quisiera preguntar al director de Pemex, si me hiciera favor, hoy salió en las noticias que iba a haber una colaboración de la iniciativa privada con Pemex para explotarla. ¿Y cómo van a hacer esta colaboración? ¿Cómo van a invertir la iniciativa privada en los campos petroleros? Si estos campos petroleros que ya se hicieron en las rondas pasadas, están produciendo, y si estos nuevos campos que usted dijo ahorita son de petróleo ligero o es petróleo pesado de tipo Maya, porque tengo entendido que ahorita México no está exportando petróleo ligero del tipo Istmo y del tipo Olmeca, no se está exportando porque ese petróleo se necesita para las refinerías que están actualmente, y quisiera saber si la refinería de Dos Bocas va a tener va a trabajar con petróleo pesado o con petróleo ligero como son estas, y ya por último, Pemex va a invertir en aguas profundas o no va a invertir. Esas serían mis preguntas. En relación a la primera pregunta,
pregunta que tiene que ver con la participación de privados, ¿esa es la pregunta? La participación de privados en la industria petrolera. Bueno, el presidente ya ha definido con mucha claridad este tema. Los privados, en lo que respecta a la reforma energética, tienen 110 contratos otorgados en número de bloques similar, y esos contratos van a continuar de esa manera hasta alcanzar la producción que ellos han estimado. Entonces, en ese sentido, así quedaría el tema. En cuanto a Pemex, los contratos que están hoy día vigentes, esos se respetan, y la participación de los privados fundamentalmente se está dando, de hecho, se incrementó de manera sustancial el año pasado en la prestación de servicios. Básicamente ocupamos a muchísimas empresas perforadoras, constructoras, las que construyen las plataformas marinas. Todo ello se está haciendo con empresas particulares, en prestación de servicios. Ya no habrá más rondas Eso lo ha definido el señor presidente, ya, con claridad. Sí. Y quisiera saber si va a invertir Pemex en aguas profundas o solo se va a quedar en aguas No, someras. en esta administración también hubo una definición muy clara en el sentido de que no va a haber actividad ni en fracking, en lo que serían las áreas no convencionales, ni en aguas profundas, porque es mucho el dinero que se requiere para este tipo de actividad. En el caso concreto de aguas profundas, mucho dinero, mucho tiempo en lograr la producción, y realmente nosotros tenemos muchas reservas todavía en aguas someras y en tierra, y es una actividad mucho más rápida en cuanto a la producción y sobre todo mucho más barata, independientemente de que ya en estas zonas, sobre todo en el litoral de Tabasco, en el litoral de Campeche y en tierra, Tabasco, Veracruz, tenemos mucha infraestructura en este momento, de manera que si nosotros encontramos un yacimiento, explotamos un pozo, es muy fácil conectarnos a la infraestructura existente y lograr el incremento de la producción muy rápido. Entonces, por eso, esa razón. Los nuevos yacimientos que se han encontrado, que usted nos acaba de decir, ¿qué tipo de petróleo es? En su mayoría es crudo ligero, lo cual es muy bueno porque tenemos un déficit de crudo ligero, sobre todo para dos razones. Uno, para las mezclas que se exportan, para la mezcla mexicana, para lograr un crudo que es el que más demanda el mercado norteamericano, con 21 grados API, se requiere mezclar crudo ligero con crudo pesado para lograr este tipo de petróleo, y por el otro, para nuestro Sistema Nacional de Refinación, que requiere mucho crudo ligero. Entonces, todos estos campos que estamos viendo aquí, en su mayoría, 95% de ellos, es crudo ligero, lo cual es una muy buena noticia. Es buena noticia. Sí, pero este tipo de... ¿se va a seguir? ¿Cuándo se va a permitir otra vez exportar crudo ligero? Porque ahorita tengo entendido que no hay exportación, que es puro malla, tipo... Sí, de hecho, hay exportación de crudo ligero a partir de que se mezcla con el crudo pesado para conformar la mezcla mexicana y venderla. Sí se vende, pero se vende ya en la mezcla. Y ya como tal, como crudo olmeca o istmo, pues en el momento en que tengamos un superávit de producción. O sea, primero vamos a resolver nuestra necesidad de nuestro Sistema Nacional de Refinación y de nuestra mezcla, y los excedentes seguramente se contemplarán la venta, ¿no? ¿Y cómo trabajará Dos Bocas? ¿Con petróleo Con pesado? crudo pesado, con un sí, crudo también buena 21 noticia. grados. Sí, sí. Muchas gracias. Aquí nada más para tener claro dos cosas. Una, que son buenas las preguntas. Una, que se respetan los contratos que se entregaron a partir de la llamada reforma energética. 110 contratos. Engañaron no las empresas, sino los funcionarios, porque nos dijeron que con esa reforma energética iba a llegar la inversión extranjera y también la inversión nacional a Pemex, y se iba a producir mucho petróleo. Iba a llegar la inversión a raudales y por lo mismo iba a haber mucha producción petrolera. Calculaban de que para estos tiempos íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios. Fue un vil engaño. Te entregaron los contratos y no hay tal producción. Han transcurrido 4 o 5 años y apenas de los 110 contratos, uno está en producción. De una empresa italiana, se llama Eni. La segunda empresa que podría producir es una mexicana, se llama Petroval. Y tendría producción, y en eso estamos, porque estamos ayudando para que se produzca a finales de año. Ese es el resultado. Entonces no podemos pensar en nuevas rondas, nuevos contratos, si no tenemos resultado. Esto lo hemos dejado muy claro. Lo segundo, por los negocios particulares, no por los negocios públicos, se aplicó en Pemex durante mucho tiempo una política que consistió en invertir en el norte y en aguas profundas. En 10 años, antes del cambio, la mitad de la inversión de Pemex se destinó al norte y aguas profundas, cuando el petróleo está en tierra y en aguas someras, y es de mejor calidad, cuesta menos extraerlo. Entonces cambió completamente esa política. Toda la inversión la estamos haciendo, mayor porcentaje, en tierra y en aguas profundas, solo por los costos de extracción. Además, porque tenemos ya la infraestructura, como lo acaba de decir el director de Pemex. ¿Por qué esa manera irracional de invertir allá en el norte? Porque resultaba favorable, eran buenos negocios para las empresas. Acuérdense de cómo entregaron la cuenca de Burgos, en el norte, a una empresa española que supuestamente iba a producir muchísimo gas. Se pagó una gran cantidad de dinero, no aumentaron la producción de gas, y cuando ya no les convino, se fueron. Buen negocio para la empresa.
empresa, mal negocio para la nación. Todo eso es lo que ha cambiado, pero también, como aquí lo menciona Octavio, estamos contratando servicios para exploración, para perforación, para el transporte de hidrocarburos con empresas nacionales y extranjeras, empresas particulares, porque sería imposible extraer petróleo como se hizo en un tiempo con equipos de perforación administrados por Pemex, manejados por Pemex. El periodo liberal se terminó con esa práctica y todo fue contrato. Entonces, detener la caída del petróleo, de la producción, creando nosotros otra vez nuestros equipos de perforación y manejando todo por administración, no hubiese sido posible. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada con el sector privado. Están cumpliendo las empresas mexicanas, son los que están trabajando en la construcción de plataformas. En fin, hay muy buen desempeño de las empresas, pero con un enfoque completamente distinto. Entonces, eso es para resolver lo tuyo. Y el crudo ligero, pues se usa para la mezcla y desde luego que para nuestras refinerías, porque pues ese crudo tiene mayor valor. Es un crudo que se produce en tierra, en Tabasco y en las aguas someras del litoral de Tabasco y de Campeche. Entonces, los nuevos campos, afortunadamente, están aportando crudo ligero, que es el que tiene más valor en el mercado internacional. No, vámonos con Pemex, faltan dos preguntas. Mujer. Allá. ¿Pemex? Buenos días, mi nombre es Ana Isabel Martínez y trabajo para la agencia de noticias Reuters. Lo primero que quería preguntar es si Pemex va a insistir en su estrategia de producción después de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el propio Pemex admitió que no se alcanzaron los objetivos de producción del año pasado. No sé, apenas los campos prioritarios, 4 tuvieron producción y no se han anunciado nuevos campos para el 2020. Entonces, ¿por qué insistir con la misma estrategia? Lo segundo que quiero preguntar es qué tan prioritario es para Pemex y para el gobierno terminar la negociación de SAMA, en vista de que se piden muchos resultados al sector privado, pero la parte que le toca hacer a Pemex en esta parte ya en SAMA no se ha concluido ni se ha empezado. Entonces, ¿qué tan prioritaria es esta negociación? En relación a la primera pregunta que tiene que ver con los nuevos campos, hace un momentito platicaba yo que son los que estamos, ya entraron algunos, son los que tenemos contemplado que entren en enero y febrero y marzo, y son los, digamos que el primer pozo de muchos que cada campo va a desarrollar. Campos nuevos, ahorita arrancamos con un primer campo, un primer pozo, y a partir de eso se detona un desarrollo en cada campo. El resultado ha sido el que mostré, es decir, se detuvo la caída y hay un incremento de la producción. En el momento que entren estos campos, estos pozos, que no pudieron entrar por razones de tiempo y algunas otras situaciones, hubo un diferimiento en semanas para la entrada, vamos a lograr los objetivos, estamos sobre los objetivos que están planteados en el plan de negocios. Entonces, si usted se refiere a que en diciembre no entraron todos los campos que teníamos, los pozos que teníamos contemplados, pues es un tema que tiene que ver con tiempos, con problemas que siempre surgen en todas las industrias y particularmente en Pemex. Eso no quiere decir que no van a entrar, al contrario, en eso basamos nuestro incremento de producción. Y en relación a la segunda pregunta, usted se refiere al campo SAMA, que es un bloque que se le otorgó a 3 empresas, una de ellas, 2 de ellas, por cierto, una es Talos, las otras 2 originales, por lo menos una de las otras 2 vendió ya su parte a otra empresa. Ahora una de las que está negociando su participación en ese campo para la venta. Pero bueno, independientemente de eso, este campo SAMA tiene un yacimiento que es compartido con Petróleos Mexicanos. Nosotros tenemos un campo al lado del campo SAMA que se llama ASAP. Entonces el yacimiento es compartido. De acuerdo con la información que hoy se tiene, en la interpretación de Talos y sus socios, ellos argumentan que tienen la mayor parte del yacimiento. En los análisis que hace Pemex y sus técnicos, consideramos que la mayor parte del yacimiento la tenemos nosotros. Pero independientemente de quién tiene que, Pemex va a perforar pozos exploratorios para confirmar estos datos. ¿De qué se trata esto? Se trata de que la empresa Talos quiere ser operador y Pemex también quiere ser operador de este campo, porque es un campo importante, es un campo que por lo menos tiene alrededor de 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Serían 300 y 300, digamos que en términos generales. De manera que necesitamos ponernos de acuerdo en términos de quién es el operador. Nosotros tenemos considerado que SAMA o ASAP, en nuestro campo, entre en producción el próximo año. Ellos tienen considerada la producción hasta el 2024. Pero independientemente del tema también de los tiempos, hay que señalar que Pemex, en el bloque que está pegado a SAMA, no solo tiene compartido ese yacimiento, sino que hay 2 yacimientos potenciales, uno que se denomina Niquita, otro que se denomina Chamac, que estamos considerando crear un polo de desarrollo que va a abaratar muchísimo los costos de operación. Por eso creemos que conviene que Pemex sea el operador de este campo. Pero esto está en pláticas con la empresa, desde luego con la Secretaría de Energía y con la CNH, y esto se va a definir técnicamente. No hay ningún problema en ese sentido. Perdón, ¿usted? Se está trabajando, estamos en pláticas continuas con la empresa y si podemos en las próximas semanas resolver, y si no, cuando tengamos nosotros ya los resultados de nuestro pozo exploratorio. Una más, sobre el tema. Señor presidente, respecto al plan que se posterga para el mes de febrero, anunciado por Alfonso Romo, hay proyectos de inversión en 137 proyectos. ¿Cuál va a ser el papel de la inversión privada en esos 137 proyectos que incluyen petrolíferos, por un lado? Y para el señor director, ¿qué tipo de metodología emplea Fitch cuando alerta a los inversionistas extranjeros sobre por qué traer o invertir o no su capital en la paraestatal? Porque usted mismo, señor presidente, en el 2008, cuando fue al Senado de la República, advirtió que las corredurías en ocasiones no son tan transparentes. Eso lo dijo usted al presidente de la Cámara de Senadores en el 2008.
Pues todavía no sabemos qué van a decir las calificadoras, pero está muy bien Pemex. O sea, se rescató a Pemex, eso es lo que puedo decir. Se rescató a Pemex de la quiebra total, porque de manera muy responsable, durante 14 años consecutivos, se cayó la producción de petróleo. Y son datos, no son palabras. Además, repito, engañaron al pueblo de México diciendo que con la reforma energética iba a aumentar la producción. Por eso se dieron las rondas, se llevaron a cabo esas rondas, se entregaron contratos y no hay producción prácticamente después de la reforma energética. Si nosotros no intervenimos, si no invertimos, si no iniciamos el trabajo en nuevos campos, si no nos aplicamos, se hubiese terminado de hundir Pemex. ¿Qué es lo que celebramos ahora? De que se detuvo la caída en la producción y ya tenemos un repunte en la producción, en la extracción de crudo y vamos a ir creciendo. Todo este año va a ser de crecimiento en la producción. Hay este tipo de diferendos porque ahora Pemex se maneja como una empresa pública y se pone por delante el interés general. Ya no son los particulares los que dominan en Pemex, ni funcionan las influencias. Este diferendo que hay en los dos yacimientos o un mismo yacimiento, que en una parte se entregó a una particular por la reforma energética y la otra parte quedó en Pemex. Hay dos criterios. Un criterio es de que debe de explotar el yacimiento la particular y el otro criterio es que le corresponde a Pemex, que se tiene que llegar a un acuerdo entre las dos. Y por potencial, por capacidad técnica, por experiencia, y creo que así está pactado, le corresponde a Pemex la explotación. Sin embargo, pues no se quiere imponer nada, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y se trata de empresas extranjeras, en este caso, pues que de manera legítima tienen despachos de abogados, incluso las embajadas intervienen para que Pemex y el gobierno mexicano acepten las condiciones de las empresas. Nosotros, sin cometer ningún acto arbitrario, estamos defendiendo el interés nacional. O sea, primero, lo que nos corresponde, defender el interés público. Y eso es lo que está haciendo Pemex. Pero pronto se va a llegar a un acuerdo. Y en el plan de... ¿Sí? ¿Terminaste? Sí, no, la segunda, señor presidente. Sí. Por último. Así como en el sector salud se denuncian las prácticas monopólicas absolutas de empresas denunciadas por IMSS como Centro y otras, en el sector petrolero también se puede evitar esas prácticas absolutas de monopolios dentro del programa de 100.000 millones de dólares que se anunció en el plan de infraestructura, señor presidente. Sí, mire, estamos por llegar a un acuerdo con el sector privado, definiendo muy bien los campos en que pueden ellos invertir en todo el sector. Ya se está invirtiendo en Pemex. Hablamos de la contratación de servicios. Se está haciendo con inversión privada. Se garantiza que no se modifiquen los 110 contratos heredados de la pasada administración, producto de la reforma energética. Esos se garantiza. Aunque habría hasta motivos, en algunos casos, para cancelar esos contratos, porque no están invirtiendo. O sea, fue en algunos casos, no todo, una hábil maniobra para especular. Hablaban, por ejemplo, de aguas profundas. Hay contratos de estos 110, porque no queremos generar ningún tipo de confrontación. Nos importa mucho que haya confianza. No queremos pleito. Además, ya resolvimos el problema. O sea, ya Pemex está saliendo a flote. No nos rinde un pleito, para nada. Imagínense los periódicos especializados en finanzas a nivel internacional. No hay confianza en México, no se respetan los acuerdos, no queremos eso. Entonces, hay facilidades para la inversión particular. En el caso de la refinación, lo mismo. Quedaron obras inconclusas, coquizadoras, por ejemplo, en Tula, una inversión de $2,000 millones que quedó trunca. Bueno, pues ahí estamos buscando que empresas particulares, las que estaban en ese proyecto, continúen invirtiendo. Se necesitan otros $2,000 millones en el caso de Tula. No sé si se acuerdan ustedes cuando quitaron puentes porque tenían unos tanques enormes por la carretera, hace algunos años, que trasladaron todo ese equipo. Bueno, pues eso quedó a medias para una planta, para producir coca. Está ahí. Y todo eso significó una inversión de $2,000 millones. Entonces, para terminar, se requieren $2,000 millones. Entonces, en ese caso, a ver, terminen, hay posibilidades de inversión. En petroquímica, muchas posibilidades de inversión para el sector privado. En industria eléctrica, se cumplió el compromiso de mantener los contratos. Lo mismo, es interesante recordar que querían acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. El caso de la Comisión Federal de Electricidad era quitarle el mercado a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso, desde Salinas empezaron a dar las concesiones para que las empresas particulares, nacionales, pero sobre todo extranjeras, generaran energía eléctrica, incluso violando la Constitución en ese entonces, porque lo que reformaron fue una ley secundaria. Y así empezó. La Comisión Federal de Electricidad abastecía todo el mercado nacional y empezaron a dar los contratos y a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad, a subutilizar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y empezó a crecer la producción de energía eléctrica de empresas particulares. Se llegó, como estamos ahora, 46% sector privado, 54% Comisión Federal de Electricidad. Si no hubiésemos ganado, a fin del sexenio, iba a ser 75% en la proyección, las particulares, 25% Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿qué planteamos al sector privado? Vamos a quedarnos como estamos. La demanda futura que se pueda resolver con la participación del sector público y del sector privado y que al final del sexenio quede igual, 46-54, esa misma proporción. Aquí aclaro también que si
si esta privatización le hubiese beneficiado a México, si hubiesen bajado los costos de la energía eléctrica, pues entonces se podría argumentar de que esa es la vía. Pero ¿qué sucedió? Que tanto en el caso de Pemex como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad se dedicaron a saquear, a robar, y salió perdiendo el consumidor, el ciudadano. Observen cuánto aumentó el precio de las gasolinas de la reforma energética al día de hoy y cuánto aumentó el precio de la luz. ¿Por qué? La gasolina, la luz son más baratas en Estados Unidos que en México. Entonces ya esa política no va a volver mientras estemos nosotros, claro. Toco madera, si regresa el conservadurismo corrupto, pues entonces a lo mejor sí, pero ya eso va a depender de la gente. No creo que se vuelva a retrogradar en México. O sea, estoy muy optimista. Se terminó el petróleo. Vámonos a lo general. Espérate, tenemos aquí una invitada, o sea, que nos acompaña, es una periodista profesional. Denise, le vamos a dar la palabra. Buenos días, señor presidente. Denise Dresser, orgullosamente, de Reforma y la revista Proceso. Estoy aquí por Sergio Aguayo, un hombre de bien, acosado judicialmente por el exgobernador priista Humberto Moreira. Pero su caso lo trasciende. Se juega la libertad de opinar, de cuestionar y discrepar de todos. Un juez de la Ciudad de México quiere obligarlo a pagar 10 millones de pesos por escribir una opinión crítica de Moreira, como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor. Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado. Pero la semana pasada, hace unos días, se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República, donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel. Algo que ya se había eliminado después de la persecución de Lidia Cacho por denunciar la pederastia y la corrupción. Entonces mi pregunta, usted aquí, frente a nosotros, frente al país, ¿se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted? ¿Se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a una persona, como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna? Pues lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores. No lo confundo, simplemente estoy exhibiendo el hecho de que su Sí. gobierno trabaja con insumos para una reforma judicial Nosotros- que se parecen a mucho de lo que se hacía en el pasado, señor presidente. Bueno, para empezar, lo que dices no es cierto, ¿sí? No tengo nada que ver con la supuesta reforma. Pero el fiscal general de la República, El fiscal Alejandro general, Gertzi, en el caso de que sea cierto, sí, es autónomo. Creo que eso sí lo sabes. Y ya no es el tiempo de antes, de la simulación. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano. O sea, yo doy la cara. Tengo diferencias con el conservadurismo. Ahora que se pelean, en el caso, por ejemplo, de Moreira, del PRI, Calderón del PAN, nada más voy a dar un dato que sí puedo probar. Quien exonera a Moreira es Calderón. Sí, Lo Calderón. hace la Procuraduría, ¿sí? Entonces, este gobierno tampoco ha insistido en ir tras él, en perseguirlo, en denunciarlo. porque depende, yo creo que tienes que tomar en cuenta que ya lo que era la Procuraduría, ahora Fiscalía, es una institución autónoma. Lo sé perfectamente, señor presidente, pertenezco al colectivo Fiscalía que Sirva, que propugnaba por la autonomía de la Fiscalía y que no se dio en los términos planteados, y esperemos que esa autonomía no sea una simulación. Pero reitero la pregunta, ¿usted se compromete Claro que sí. a no apoyar leyes que Sí, criminalicen claro a los que sí, periodistas? por convicción. Si Alejandro Gertz Manero el 1 de febrero presenta un código penal único que contenga este tipo de medidas, ¿usted desde esta tribuna las va a condenar? Claro que sí, pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente, al titular del Ejecutivo y a los legisladores. Entonces, nuestros adversarios, que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos, siempre tuve un escándalo. O sea, les puedo explicar cómo me enteré de esta supuesta ley. De repente, viendo el Financiero, que lo veo diario, porque me importa mucho ver si se aprecia o se deprecia nuestro peso, es una nota que sigo diario. Veo ahí, ven que numeran 1, 2, 3, las más importantes informaciones, y veo ahí, nos quiere encarcelar a todos, ¿sí? Nos va a meter a la cárcel a todos. Entonces, me llamó la atención. Resulta que ese que quería meter a la cárcel a todos, ese hombre autoritario, casi dictador, era yo. Y ahí me entero de que había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos. Ahí me enteré. No la he visto, no la conozco. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo, denunciamos Y muchos falta de democracia. sí, y muchos de los periodistas de este país también vienen de una tradición de denunciar el autoritarismo. Entonces, le tomo la palabra y aquí estaré el 1 de febrero si Alejandro Gertz, la Fiscalía y su partido presentan una serie de reformas que intenten revivir No, la pero- criminalización. Espero que usted se pronuncie No, y eso aquí no, estaré. no, eso no va a pasar. No va a pasar porque no somos iguales. O sea, eso te lo puedo garantizar. Muchas gracias. Y Eso es todo. vamos a respetar siempre, ¿sí?, el derecho a la libre manifestación de las ideas, y no se va a censurar a nadie. No lo hemos hecho. A diferencia de los conservadores, nosotros tenemos ideales, tenemos principios, pero sobre todo nos importa mucho
el aplicar el principio de que la política es un imperativo ético. Nos importa mucho la moral pública. El conservadurismo, su doctrina es la hipocresía. Entonces, somos distintos, somos diferentes. Eso se va a ir entendiendo. Hay quienes, por falta de información, nos confunden. Y hay quienes, porque tienen posturas distintas a las nuestras, inventan, o sea, difaman con la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Sí, pero podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que tuitean contra periodistas y los difaman y los calumnian. En eso, pues, dicen que son diferentes, pero son iguales. Hay que evitar eso. Hay que Por favor, evitarlo. dígaselo a la secretaria de la Función Pública. Sí, hay que tratar de que se mantenga el debate, ¿sí?, de ideas sin faltar el respeto a nadie. Eso es, Muy básicamente. bien, muchas gracias. Atrás, ahorita vamos. Con ustedes dos. Buenos días. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, SDP Noticias. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con esto que declaró el presidente Donald Trump sobre que México sí va a pagar al fin y al cabo el muro. Y bueno, aquí en México mucha gente lo está relacionando con la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur, que dicen que en la práctica están actuando como un muro para contener a los centroamericanos y que no lleguen a Estados Unidos. ¿No sería más fácil una política en la cual hubiera más agentes de migración ayudando a agilizar los trámites para que ingresen de manera ordenada, como pide el gobierno, en vez de tener a miles de policías o militares de la Guardia Nacional? ¿No sería más fácil simplemente poner más personal que atienda rápido a los centroamericanos para que entren y ya dentro, si quieren ir hacia Estados Unidos, pues bueno, eso ya será dentro de sus libertades propias que están garantizadas dentro de la Constitución? Así se está haciendo. Se le está dando la opción de refugio y la opción de que puedan trabajar en el país, pero se está cumpliendo con la ley para que haya un registro y eso requiere pues de garantizar el orden, porque si no se introducen al territorio. Pero se han regresado a más de 2.000 centroamericanos vía aérea. Por eso les digo, por costos. Es mucho más barato tramitarle una visa a un centroamericano que mandarlo por avión de regreso. Sí, pero lo están haciendo por voluntad. Es un regreso asistido. ¿Qué pasó con esta última caravana? La mayoría fueron engañados de que iban a poder pasar por el territorio hasta la frontera norte. Entonces, pues, se les informó que eso no era posible. Perdón, pregunta, pero dentro de la Constitución dice que toda persona tiene libre paso por todo el país. A lo que voy es, una vez que ya están dentro, ¿por qué no podrían ir hacia la frontera norte? Porque se les ofrecen opciones, ¿sí?, de refugio, de trabajo, y para ingresar, si tú quieres ingresar a un país, necesitas registrarte. O sea, Por eso lo planteo de que en vez de tener guardias nacionales, ¿por qué no tenemos a miles de personales de migración para que entren de manera ordenada? es que Se les está empujando a que entren de manera desordenada. no, está resuelto el problema, sin violencia, se han respetado los derechos humanos, se les ha dado toda la atención, pero tenemos que tener control y además protegerlos. O sea, imagínense quienes se atreven a engañar diciendo de que van a poder entrar sin ningún problema, que la gente recibe información y dicen, pues fui engañado, me quiero regresar. Se han regresado, sí, como 1,000 por autobuses y por avión. Y pues no hay que olvidar, aunque nosotros no tenemos por qué meternos a esos asuntos, nada más tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos. Entonces es un tiempo especial. Nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos es buena, no queremos pelearnos, amor y paz. Y aunque nos cuquen, no nos vamos a enganchar. Lo que quisieran, ¿no?, nuestros adversarios aquí, ¿no?, los que dejaban pasar armas, que llegaban a acuerdos, ¿no?, con el gobierno estadounidense, los que están callados ahora, que está en Estados Unidos detenido, ¿cómo se llama este señor? García Luna, ¿sí? Ellos quisieran ahora, ¿no?, que nos peleáramos con el presidente Trump, con el gobierno de Estados Unidos. No tenemos problema de conciencia. Nosotros gobernamos por mandato del pueblo. No llegamos a la presidencia por un fraude electoral. Tenemos legitimidad suficiente, tenemos principios y sabemos que debemos de gobernar haciendo valer la Constitución, los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de que somos un país libre, soberano, pero no tenemos por qué actuar con balandronadas. Yo le he dicho a la gente, así en las plazas, a ver, ¿quieren que contestemos y nos peleemos con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Trump? Así, en mítines. Y la gente, a ver, que levanten la mano. A ver, que critican tanto eso, ¿no?, lo de mano alzada. A ver, que levanten la mano, porque se piensa que el pueblo es tonto. Y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Porque antes la política se hacía arriba, era asunto de los políticos. Yo sostengo que ha habido un cambio de mentalidad, que el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, más politizados del mundo. Por eso estos desajustes, enojos, desquiciamientos, ¿no?, porque no se entiende la nueva realidad. Ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Entonces, le pregunto a la gente, a ver, que levanten la mano los que piensen que debemos de contestar cada vez que se dice algo en contra del gobierno de México, en contra de México, cuando allá se cuestiona a nuestro país. Que levanten la mano. Nadie, de miles. A ver, que levanten la mano los que piensen que debemos de actuar con prudencia, con calma. Y, a ver, que levanten la mano, la mayoría. Entonces, eso va a continuar. Va a continuar la misma política. O sea, nosotros no nos vamos a confrontar con el gobierno de Estados Unidos. Y lo único que queremos que se tome en cuenta, y la gente, ya lo dije, está muy despierta, muy avispada, los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Lo único que se tiene que tomar en cuenta es que hay una elección en Estados Unidos. Y ya saben ustedes cómo son las elecciones en Estados Unidos, en España, en Francia, en Guatemala, en México. Pues así, eso es lo que está pasando. Es que son tiempos especiales. Si estas personas que están llevando a gente engañada, no sé qué, están en México, ¿ya se les está investigando? ¿Hay algo para detenerlos? Sí. En el caso de quienes engañan,
si hay tráfico de personas, se está actuando. Y sirve esto para informar de que hay intereses en todos estos movimientos. Ahora sí que la pregunta que uno se hace cuando suceden estas cosas, cuando se tiene ya algún tiempo en este noble oficio de la política, uno pregunta, ¿y de parte de quién? Porque no todo es espontáneo. Entonces, pero amor y paz. Estamos trabajando muy bien. ¿Cómo trabaja, señor presidente? Porque ya varias veces usted nos da esa versión, pero no tenemos ahorita ningún nombre, no tenemos... Y la voy a seguir dando, ¿eh? O sea, te vas a aguantar porque no voy a cambiar. Desde Honduras hay gente que está organizando. ¿De qué manera está trabajando con el país, con Honduras en este caso, para capturar a esta gente? ¿Debe de haber alguna sanción, alguna penalidad? Se está trabajando. Para con ellos, de manera, en otros países de donde viene gente. Se está trabajando, hay coordinación, hay cooperación. Lo principal es la cooperación para el desarrollo. A ver, despacio, nada más termino. Lo principal, decía, es la cooperación para el desarrollo. En el caso de Honduras, se está aplicando el programa Sembrando Vida, se está aplicando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se están dedicando recursos para el desarrollo en Honduras. Lo mismo en El Salvador. Lo segundo es mantener buenas relaciones con los gobiernos de los países centroamericanos. Y esto nos permite, pues, contar con información, cooperar, saber cómo se organizan estas caravanas. Entonces, sí hay trabajo con ellos, coordinado, y lo vamos a seguir manteniendo muy respetuosamente. A ver. Buenos días, señor presidente Carlos Montes de la Vega. En este sentido, ¿qué ha pasado qué información se tiene precisamente de los recursos que ya entregó México a los gobiernos de Honduras y El Salvador para implementar estos programas de desarrollo? En diciembre pasado, el canciller Ebrard nos dijo que con estas medidas se logró reducir el flujo migratorio de México a Estados Unidos en un 70%. Sin embargo, el flujo migratorio de estos países hacia México, pues, no se ha reducido. Aquí tenemos la nueva caravana. ¿Qué han hecho estos gobiernos? ¿Cómo se están implementando estos programas? ¿Ha habido problemas? ¿Qué información se tiene sobre el dinero que ya dieron los mexicanos a estos países? No, están aplicándose muy bien los programas, están dando resultados. Ha habido una disminución en el número de migrantes de Honduras, de El Salvador, pero considerable. Estamos hablando, a ver un dato, en los momentos de la crisis de junio del año pasado, el promedio era de 140,000 migrantes al mes. Actualmente, aún con lo de la caravana, está en menos de 40,000. O sea que ha habido una reducción en efecto como del 70% con el plan integral que se está llevando a cabo. O sea, ha funcionado. Claro, se ve nada más lo de la Guardia Nacional, pero la cooperación para el desarrollo está ayudando mucho a temperar el fenómeno migratorio. Mientras más se invierta en desarrollo en Centroamérica, en nuestro país, menos flujos migratorios van a haber. O sea, se va a reducir el flujo migratorio, porque la gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad. Entonces, si hay trabajo, si hay empleo, si hay bienestar, se van a arraigar en sus lugares de origen. Los que ahora por necesidad tienen que salir a buscarse la vida. Y también sobre esta información que se da ayer del Instituto Nacional de Migración, que va a prohibir la entrada a organizaciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas a los refugios de migrantes hasta nuevo aviso. No, eso no. Prohibido prohibir en todo, casi en todo. O sea, es convencer, persuadir, nada de acciones coercitivas. No somos conservadores. ¿Qué pasaba antes? Pues así actuaban. Si por eso calienta cuando nos quieren confundir. O sea, ¿cómo se imaginan que vamos nosotros a dejar sin poder asistir a un albergue a religiosos, a miembros de la sociedad civil, de organizaciones sociales? No, si aquí estamos dando la cara todos los días. Los centros de detención. Pero si es así, ahora lo está escuchando Francisco Garduño, si fuese así, y no tienen por qué impedirle a nadie la entrada, es que el que nada debe, nada teme. Ayer mismo emitió un comunicado reconociendo que era la autenticidad de esta circular. Por su parte, la Secretaría de Gobernación prácticamente dio a entender que el Instituto Nacional de Migración se mandó solo, que se corrigió. No, miren, hay inercias. ¿Cómo se termina de la noche a la mañana con un régimen autoritario? Estamos en un proceso de transición. Lo viejo todavía no acaba de morir y lo nuevo todavía no acaba del todo de nacer. Entonces hay que estar todos los días. Por eso es muy importante estar aquí para corregir. Si hay abusos, de inmediato corregirlos. Sí, es menester hacerlo. Sí, eso no puede darse para nada. O sea, toda la información. Y lo mismo, pues eso correspondería a la Secretaría de la Función Pública, investigar si se cometió una infracción. Y también no hay impunidad. El que cometa un delito, el que lleve a cabo un acto ilícito, tiene que ser castigado, sea quien sea. Sí, a ustedes dos, sí, nada más que... Sí, gracias, presidente. Alejandro Olmedo de la Resta, pregunta se le hago en mi carácter de presidente de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión. Esta es la más longeva de México, data de 1953, presidenta. Estamos a 16 horas de que estalle ya una huelga en Notimex, la primera huelga que enfrentaría su administración dentro del propio gobierno. Esta huelga está a punto de estallar por dos razones fundamentales, presidente. La primera, que ayer las negociaciones por parte de la empresa fueron una simulación, no llevaron nada a dialogar con los colegas del sindicato. Y la Secretaría del Trabajo debe estar al tanto de que así fue lo que le estoy diciendo, que
no es una mentira. Y también que la Oficina de Comunicación Social aquí de la Presidencia está al tanto de todo lo que ha ocurrido en Notimex, como 235 despidos de 320 trabajadores, 90% de los trabajadores despedidos fueron trabajadores de base, trabajadores sindicalizados, contraviniendo lo que usted instruyó desde el comienzo de su gobierno, que era no despedir trabajadores de base, no despedir trabajadores sindicalizados. También se creó un sindicato blanco en el que se ha obligado a la gente a afiliarse al sindicato y los que no se afilian son despedidos, señor presidente. Esto también, de alguna manera, contraviene lo que ustedes se comprometieron a defender en el caso del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que es la libre asociación de la libertad sindical y también todos los derechos laborales, lo que de alguna manera pondría al gobierno sin autoridad moral para poder defender los derechos laborales. Presidente, ¿cuál fue la instrucción que usted dio a la directora de Notimex en este caso? ¿Que se vayan a la huelga si es necesario? ¿O cuál sería la instrucción que le daría para resolver este conflicto laboral y conflicto político para su gobierno, presidente? Bueno, hay lineamientos generales, pues no he hablado yo con ella para darle instrucción en particular, pero todos los servidores públicos actúan en función del Plan Nacional de Desarrollo y de los lineamientos generales acerca de hacer valer la legalidad, que haya un auténtico Estado de Derecho, que se respete la decisión de las autoridades encargadas de resolver, en este caso, estos conflictos. Son 85 demandas laborales. Sí. El 40% de los despedidos han tenido. Pero hay una instancia, hay una autoridad que no recibe consigna. Esa es una gran diferencia. Porque antes, de antemano, se sabía quién iba a ganar, ¿sí? Tanto en lo electoral como en este tipo de querellas o juicios. Ahora no hay consigna. ¿Lo hace ella por mutuo propio? Ella como representante, en este caso, de Notimex. Y ustedes, como representantes de los trabajadores, ¿sí? Tienen derechos y es una autoridad la que va a resolver. Esa autoridad es a la que me refiero. ¿Sí? Sea la Secretaría de Trabajo, Conciliación, no tiene ninguna indicación para inclinar, ¿sí? La balanza en favor de nadie. O sea, tiene que actuar con rectitud, de conformidad con la ley y con la justicia. Entonces, dejemos que esa autoridad sea la que resuelva y que sea en el marco de la ley. Si llegan a un acuerdo, pues es lo mejor. No ofrecen nada a Notimex para llegar a un ¿Mande? acuerdo. Las autoridades de Notimex no han ofrecido nada para llegar a un acuerdo. Pero, simulan una negociación. Pero tiene que haber diálogo. Y diálogo hasta el final. Y también, si no llegan a un arreglo, no hay que tenerle miedo a la huelga. ¿No le preocupa que haya una huelga? No. Ni aún en el contexto del TEMEC y lo que se comprometió. No. Si está en la ley, es un derecho de los trabajadores. O sea, ¿saben cuándo no habían huelgas? Pero sería una huelga por violaciones de parte de su gobierno, presidente, que se comprometió a... Sí, pero respetar derechos laborales. si así lo decide el juez, ¿y qué tal que el juez diga de que no es violación a ningún derecho? O sea, ¿por qué nos adelantamos? ¿Por qué no confiamos en que hay una autoridad distinta? No sé quién sea, sí, pero nos está escuchando y nos han venido escuchando, no desde que estamos en el gobierno, llevamos años luchando. Yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencia Política y iba yo de vacaciones a Palenque y me tocó asesorar a un sindicato, más que nada organizar un sindicato de trabajadores de Triplay, de la madera. Estoy hablando de 1973, o sea, me tocó enfrentar a quienes no querían reconocer los derechos de los trabajadores, no pagaban en ese entonces ni siquiera el salario mínimo. Y les comento que en ese entonces el salario mínimo estaba dividido en zonas y esa zona era la que recibía menos salario mínimo y los trabajadores no tenían salario mínimo. Pero no solo eso, ¿saben cómo se producía el Triplay? Talando la selva lacandona, acabando con la caoba, la reina de las maderas, y una empresa con mucha prepotencia, mucho autoritarismo, y me tocó desde entonces defender a los trabajadores y muchas cosas más. Entonces, ¿cómo voy yo a negarme? O sea, no soy fifí, o sea, no, espero que nadie se vaya a ofender, pues, o sea, pero sí no soy fifí. No puedo yo ir en contra de los trabajadores, ni dar instrucciones para perjudicar a los trabajadores. Yo busco la justicia. Eso es. Entonces, mi recomendación es búsquense, ¿sí? Encuéntrense, abrácense, lleguen a un acuerdo, eviten la huelga. Si no es posible, que la autoridad correspondiente resuelva. Pero tampoco, oiga, que va a haber una huelga, ¿qué hago? Si es un derecho, pues imagínense lo que costó conseguir el derecho de huelga. Pues nada más hay que recordar lo que pasó en Cananea y en Río Blanco, ¿sí? No se puede negar ese derecho, mucho menos romper una huelga, desconocer una demanda de los trabajadores. Entonces ese es mi punto de vista. Busquen el diálogo. Y también, es mi opinión, respeto la opinión de otros, le tengo confianza a la directora de Notimex. O sea, siempre digo lo que pienso. O sea, por eso creo que si se serenan y buscan llegar a acuerdo, lo pueden conseguir. ¿Cuánto tiempo falta? A las 0 horas con un minuto de mañana está ya la huelga. Hoy y mañana tienen. Y que Jesús les ayude. Como amable conciliador. Gracias, presidente. Las dos compañeras ya. Gracias.
Daniela Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Yo sí quiero insistir en el tema del académico Sergio Aguayo, ya como lo decía el escritor Denis Dresser. Justo esta denuncia surge en 2016 y lo que se menciona es que surge a raíz de investigaciones que desarrolló el académico en Allende y Piedras Negras, que usted mismo ha reconocido como hechos horrorosos, y por eso él, con base en esas investigaciones, pues él dice que hubo violaciones a los derechos humanos durante este mandato. Después, con la detención en España, lo que acusa Sergio Aguayo pues es precisamente que, pues sorpresa de que decía que es una vergüenza para que las instituciones mexicanas no sancionaran a Moreira por endeudar a Coahuila por 36,000 millones de pesos, pero en España sí lo apresaran por una transferencia irregular de solo 3,5 millones de pesos. Preguntarle, por un lado, sí, y bueno, esta decisión que se da a conocer apenas en las últimas horas ya en esta administración, si bien es cierto que el Poder Judicial es un poder autónomo, ¿usted considera que la justicia en México debe castigar a quienes investigan y premiar a quienes señalan de corruptos? Eso por un lado. Por otro lado, ¿no considera usted que sí es necesaria una investigación al exgobernador Humberto Moreira por este endeudamiento, por estos señalamientos? Y bueno, pues también se menciona que podría haber colusión entre el juez que dictó esta sentencia, bueno, del embargo, precisamente con Moreira. Sí, mire, este es un tema que en efecto viene de tiempo atrás. Tiene que ver con denuncias a Moreira en un pleito frontal del periódico Reforma con Moreira, o sea, para tener todos los elementos, denunciándolo de corrupción. Incluso el PAN en ese entonces presentó una denuncia en la Fiscalía, bueno, antes Procuraduría, acusándolo de lavado de dinero y de otros delitos. Bueno, ¿qué sucede? Porque es importante que esto se conozca. Gana llega Peña Nieto a la presidencia, y así como en ese inter, Calderón le compró el avión a Peña, el avión presidencial, que por cierto, vamos avanzando, se va a rifar, pero vamos poco a poco. En ese inter también, la Procuraduría, estando Calderón de presidente, una señora de procuradora, ¿no? Maricela, que luego se fue embajadora, exactamente. Se fue al servicio exterior. Entonces, extienden la exoneración a Moreira, lo limpian de todo. Sin embargo, el partido que hace la denuncia sigue hablando, por eso conozco el tema, engañando, de que están exigiendo que se castigue a Moreira. Entonces, yo me entero, me llega el expediente y les digo, pues esto es un acto de inmoralidad. ¿Cómo van a estar diciendo? Porque había campaña, volvemos a lo mismo, campaña en Coahuila, de que van a castigar a Moreira, lo van a meter a la cárcel, si ya lo exoneraron. Bueno, por esa decisión de perdonarlo, cuando lo detienen en España, lo tienen que dejar libre. Entonces, sigue el conflicto. Claro, Sergio Aguayo tiene todo el derecho, ¿no?, de criticar y de manifestarse. Hay que garantizar el derecho de la libertad que tenemos todos, ¿no? Entonces, hay un juicio, según entiendo, y el Tribunal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, lo condena a un pago de reparar el daño. Sí, ¿yo qué opino en esto, no? Pues es que es otra autoridad, yo no puedo meterme en eso. Estoy seguro que deben de existir otras instancias. ¿Sí? Por ejemplo, el amparo, buscar. ¿Sí? No sé si ya está concluido el proceso, si ya, como dicen los abogados, es cosa juzgada. No lo creo. Entonces, acudir a otras instancias. Hay la ventaja ahora que no hay consigna, o sea, para perseguir a nadie. ¿Usted no quiso darle seguimiento a la presentación de pruebas que hizo precisamente de la exoneración a Moreira en aquel tiempo, que también eran campañas, por cierto, cuando usted presentó los documentos? En 2017 usted presentó documentos de cuando Calderón exoneró a Moreira. ¿Usted no estaría por darle seguimiento a ese tipo, a esas acciones? Sí, sí existe el proceso. Sí, el asunto es que con esa medida se cancela la posibilidad de que se le juzgue por esos delitos. Puede ser que haya otros delitos, pero este es un asunto que viene de tiempo atrás. Y ahora, echarnos la culpa a nosotros o insinuar de que es un asunto nuestro, pues se me hace bastante exagerado. O sea, no tenemos nada que ver. Existe la Comisión de Derechos Humanos. ¿Sí? Es probable, no sé, de que se pueda acudir a un amparo, ¿sí?, y seguirlo denunciando. Con la decisión de este juez, ¿usted no considera que se debilita al Poder Judicial y se coarta la libertad de expresión? Si hubiese consigna, sí, pero no hay consigna del presidente de la República. O sea, no tengo yo ningún problema con Sergio Aguayo. Es más, ni con Iriar, ni con Riva Palacio, ni con Loret, nada. Lo que tenemos son diferencias, concepciones distintas. Yo no odio, no tengo enemigos, tengo adversarios. O sea, y entiendo muy bien por qué las diferencias. Pues cómo no van a estar enojados conmigo si ellos acompañaron al régimen corrupto de injusticias, de privilegios que predominó hasta noviembre del 2018. Entonces, pues ya no es lo mismo. Pero ahora sí que, ¿qué culpa tengo yo? O sea, si yo hubiese hecho nunca en mi vida pública, era todo así. Siempre doy la cara. No es la hipocresía de, oye, la ley es la ley, como decían antes, ¿no? La ley es la ley, el Estado de Derecho, cuando era el Estado de Chueco. Y por abajo, ¿saben de dónde viene eso? Como conozco la historia perfectamente, es del Porfiriato. Ese era el maestro de la simulación. Le decía a los gobernadores, una vez un gobernador de San Luis Potosí tenía en la cárcel a un periodista y se quejaba el gobernador de que los jueces, hasta eso, en ese entonces, habían jueces federales que actuaban con apego a la ley. Le decía el gobernador, yo lo meto a la cárcel, a este revoltoso, agitador, y el juez lo saca. Entonces hay una carta de Porfirio que es genial, por eso
yo creo que pararon de clasificar sus archivos, que sería bueno saber por qué ya no se están ordenando, porque ahí está, la verdad. Nunca pensó Porfirio que sus archivos iban a ser públicos. Entonces, en la carta, pensando que era privada, le dice, mire, le doy un consejo, sáquelo, ¿sí? Porque se lo está ordenando el juez. Pero estos alborotadores, agitadores, no se están quietos, van a volver a escribir y vuelvan a meter. Entonces va a estar ahí adentro, hace el trámite con el juez, lo vuelve a sacar y lo vuelve a meter. A ver quién se cansa primero. Ese era Porfirio Díaz, o sea, el gobernante más admirado por el conservadurismo. La hipocresía, el doble discurso, el doble lenguaje. Eso quedó establecido. No pudo la Revolución Mexicana con eso. Siguió. O sea, ya no estaba Porfirio, pero quedó doña Porfiria. Y lo mismo. Entonces, estamos hablando de décadas, siglos. Entonces, nada más decirles, ya no es así. Hertz Manero es el fiscal. En todo el tiempo, solo lo he visto una vez, en más de un año. Y eso para tratarle un asunto que considero fundamental, que está Ayotzinapa. Nada más. Nunca le he hablado por teléfono. Nunca le he sugerido nada, absolutamente. Entonces, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues no sé ni quién es, ni me voy a meter yo en esas cosas. Ah, bueno, sí, pero entonces es otro tipo de cuestión. Pues lo tiene. No es una cuestión de tipo legal. Yo pienso de que se debe garantizar la libertad de expresión, pero también se tiene que tomar en cuenta que hay un marco legal que se debe respetar. El Reforma tiene problemas con los Moreira, de tiempo atrás. Todo Coahuila, No generalizar. No generalizar. Yo no estoy defendiendo a nadie, nada más estoy ubicando cómo están las cosas. Entonces, ojalá y se resuelva, ¿sí? Y que se vaya a un amparo. Sí, pero yo no voy, mire, no lo hago, lo hice en su momento por Carmen Aristegui, cuando la censuraron, lo hice en su momento, no, por Gutiérrez Vigó, eso fue gravísimo, es muy grave lo que le hicieron. ¿Considera que Moreira endeudó a Coahuila? Claro que sí, como Calderón endeudó a México, y Peña también, o sea, ¿sí me explico? O sea, nada más que no me quiero meter en este asunto, o sea, es un pleito que traen ahí y lo tienen que resolver con las autoridades judiciales. ¿Sí? Nada más es eso. Gracias, presidente. Brevemente, nada más, es un asunto que quedó desde el lunes, que me iba a dar la palabra. Justo lo que el discurso que usted maneja en las plazas públicas, usted ha dicho que tiene la meta de 2 millones de jóvenes en Jóvenes Construyendo el Futuro y que usted de puño y letra va a firmar estas, pues, una especie de recomendación de trabajo. ¿Considera usted que en serio va a tener el tiempo? Son como 8 horas al día para firmar todos estos documentos, ¿o tendría que romper esta promesa? Bueno, lo que quiero es firmar, no usar sello. Sí, quiero firmar porque quiero que sea un certificado para los jóvenes y al mismo tiempo una especie de carta de recomendación. Pues es que yo estoy acostumbrado a trabajar algo, o sea, y hago viajes largos. O sea, por ejemplo, le cuento lo que voy a hacer el fin de semana. Volamos a Villahermosa, luego vamos a Reforma, porque vamos a dar el banderazo del gasoducto hacia la península de Yucatán. De ahí nos vamos a Frontera, Tabasco, a dar un banderazo porque se adquirieron unas dragas para desasolvar. Es la desembocadura del río Sumacinta. Y de ahí, claro que ya va a ser tarde, pero se puede, de Frontera hasta Campeche. Son como 5 horas en carretera. Entonces ahí voy. No van a salir tan bien las firmas, pero voy firmando. Y luego al día siguiente, de Campeche a Mérida. Y luego de Mérida a Playa del Carmen. Y luego de Playa del Carmen a Cancún. Y de Cancún son 2 horas y media de vuelo. 2 horas y media de vuelo. Y es muy importante porque los jóvenes se están formando. Ese programa es fundamental. Se están formando los jóvenes. Y aquí aprovecho pues para pedirle a los empresarios que nos están ayudando mucho. Fin de semana pasado estuve en Coahuila, una empresa, una industria que produce planchones de zinc. ¿Cómo se llama esta empresa? Peñones. Sí, y tienen jóvenes formándose. Estuve en la cervecera en Monterrey, igual, y en Cemex, y tienen también jóvenes. Entonces, si en estas empresas los van colocando después del año de capacitación, pues ya avanzamos. En el caso del norte, los jóvenes que se están capacitando en empresas tienen más posibilidades, porque hay más demanda de trabajadores. Por ejemplo, en las maquiladoras hay mucha rotación, tienen más posibilidades de trabajo. Nos cuesta más es en el sur-sureste, pero pedirle a las empresas, claro, los jóvenes tienen que hacer su mejor esfuerzo, portarse bien, aplicarse, para que consigan ahí el trabajo. Si no es así, la Secretaría del Trabajo va a crear, ya se tiene, pero muy mal diseñada, una bolsa de trabajo con toda la información de los jóvenes que están formando y con las empresas para intercambiar información, y irlos colocando todos. Y otros que se están formando, porque estamos haciendo cuestionarios, encuestas, y lo que quieren es tener un apoyo para poner sus propios negocios. Entonces vamos a que el programa de créditos, de pequeños créditos, que se conoce como tandas para el bienestar, los atienda de manera especial. Cuando se vayan formando, que tengan esos pequeños créditos para los que quieran poner su propio negocio y salgan adelante. Entonces sí es importante que yo les firme. O sea,
sí va a costar mucho tiempo. Tienes razón, pero lo voy a hacer. Sí, presidente. Preguntarle por un lado, hoy se firma el Tratado de Comercio en Estados Unidos. Había dicho usted que se iba a presentar una especie de plan con los empresarios de inversiones después de la firma del TEMEC. ¿Cuándo será la presentación de este plan? Y le tengo otra pregunta. Muy pronto. Hoy tengo una reunión del gabinete, como se le llama, gabinete ampliado, porque se va a decidir la creación de un gabinete para el fomento de inversiones y el crecimiento económico. Y se va a nombrar a un coordinador de todo el gabinete. Alfonso Romo. Vamos a tener ese gabinete. Con ese propósito, pasando lo de la firma del día de hoy, aunque queda Canadá, ya dijeron los canadienses, ya aceptaron, van a apresurar el procedimiento. Lo dijo el primer ministro. Eso va a ayudar mucho y nos coloca en una situación muy favorable para que siga creciendo la inversión extranjera y la creación de empleos en el país. Presidente, preguntarle sobre la política en la frontera sur, insistir con este tema, porque ha hablado mucho de las críticas de sus adversarios conservadores que dicen que es el muro de Donald Trump lo que pasa en la frontera sur del país, pero también hay quienes simpatizan con su movimiento, como Porfirio Muñoz Ledo, como Pedro Salmerón, como el propio padre Solalinde, que dice que no hay políticas que garanticen 100% los derechos humanos de los migrantes. Estas críticas de algunos simpatizantes de su movimiento no lo hacen pensar que es incorrecta esta política migratoria en el sur del país. No, y respeto mucho la crítica, el derecho a disentir. Yo siempre digo que sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma manera. Eso solo se presenta, se advierte, se da en las dictaduras. Si no se puede hablar, no se puede criticar, no se puede opinar distinto. No, porque todos los días estoy reflexionando. La política es pensamiento y acción. No se podría solo utilizar el pensamiento, porque entonces se quedaría uno como algunos que solo son teóricos o cuando muchos llegan a el análisis de la realidad, pero no hacen nada por transformar la realidad. Entonces, sí es pensamiento, pero también acción. Yo respeto mucho a los críticos, sean liberales o conservadores. Nosotros tenemos una política definida que nos ha dado resultados. Si no nos diera resultado la política que estamos aplicando, la gente estaría inconforme. Y no es así. Yo le agradezco mucho a la gente su comprensión, su apoyo, su respaldo. Desde luego, también, pues uno no es monedita de oro. Y eso hay que entenderlo. Si yo me voy a enojar porque me critican, o sea, porque no están de acuerdo conmigo, me voy a alterar, pues tendría yo, ¿no? Ahí sí, propósitos, afanes autoritarios. Pero, ¿cómo me voy yo a alterar? La parte de respeto a derechos humanos de los migrantes, o que aquellos migrantes que ustedes les ofrecen empleo, oportunidades y que no los quieran, que puedan seguir su camino hacia el norte. Es que tenemos ya definido una política que nos ha dado resultado y podemos discrepar. Esa es la democracia. ¿Saben ustedes que Juárez, guardadas las proporciones, porque estamos hablando del mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez, aunque no les guste, los conserva, Juárez se peleaba con Zarco, ¿sí? Había discrepancia con Zarco. Decía, respeto mucho al señor Zarco, pero una cosa es la opinión del señor Zarco y otra es mi opinión. Y eran del mismo partido liberal. Por eso se habla de que habían liberales moderados, liberales radicales, la revolución de los mismos revolucionarios. Muy lamentable, pero bueno, así se presentaron las cosas. Y ahí, al extremo de la violencia, o sea, el movimiento carrancista y el movimiento villista, zapatista, por otro lado. Tengo en la sala de juntas, que ya les voy a invitar, donde estaba el Estado Mayor, ahí estoy ya despachando, para dejar toda la parte histórica, cuidarla, porque es patrimonio del pueblo, es un museo. Aquí está toda la historia de México en este palacio. Pues tengo una carta de 1916 de Venustiano Carranza, ordenando que si se detenía a Villa, se le pasara por las armas de inmediato. 16. Y ya bien todo lo que pasó. O sea, los asesinatos de Zapata, de Villa, de Venustiano Carranza, de Obregón, y todos venían del movimiento revolucionario. Eso afortunadamente ahora, o sea, toda esta transformación que se está llevando a cabo, se está logrando de manera pacífica. No es nada el que haya discrepancias, porque los cambios que se están llevando a cabo son muy profundos, muy profundos. Acabar con la corrupción, que no es un asunto fácil, acabar con la impunidad, bueno, el gobernar para todos, porque el gobierno estaba tomado, estaba al servicio de una minoría, el separar al poder económico del poder político y hacerlo, lograrlo, sin violencia. Además, ¿qué me voy a pelear con el licenciado Muñoz Ledo? Lo respeto y cualquier otro ciudadano, escritor, periodista. Nada más que estamos haciendo lo que consideramos es conveniente para el pueblo y para la nación. Entonces no hay ningún problema. Mañana nos vemos. ¿Sí les parece? ¿Cómo? Vamos a tener esta reunión de gabinete. Pero aquí se va a quedar con usted. Oye, que te inviten un café, ¿no? Presidente, ¿apoyaría al diseñador Sotzil que tiene problemas para hacer llegar el diseñador Alberto López? Sí, todo nuestro apoyo. Para que le permitan en Estados Unidos. Sí, que lo vea la secretaria de Cultura, que Alejandra nos está escuchando. Mañana. Adiós. Muy breve, señor director general. El día
hubo un terremoto el 7 de septiembre del 2017 y hubo una derrama importante de hidrocarburos, no nada más en las playas, en el istmo de Tehuantepec, sino a una laguna donde se produce sal. Y hay afectados cerca de 400 familias. Y ya tienen todo el proceso, llevado a cabo en la Fiscalía. La Fiscalía ya les dijo que a Pemex que tratara de arreglar amablemente o de manera amistosa este proceso. Es el único ingreso que tienen 400 familias pobres del istmo de Tehuantepec, es específicamente la Sociedad Cooperativa de Productores Salineros de la Costa del Marqués. Ahora que fue el señor presidente, le entregaron un legal. Han estado solicitando que cuál es la postura de Pemex, que les supliquen al menos desarreglen para poder seguir produciendo la sal, aunque ya no, porque ya son 10,000 toneladas anuales de producción en 2 años que llevan de esta lucha, que no lo hubieran podido hacer ellos, pero que los paisanos de ese área del mismo, que están en Estados Unidos, les mandaron dinero para que trataran de solucionar ese problema, y gracias a ese dinero andan ahí, muy apenas. Son 20,000 toneladas, a 1,000 serían 20 millones, y la remediación son 2,5 millones. Es un problema de 22 millones, pero para ellos es muy importante. A ver si, antes de que, a ver qué respuesta se merece el planteamiento. Muchas gracias. Seguramente debe estar en trámite ese asunto, pero yo me voy a abocar a eso, recabo la información, a ver cómo va, y en la brevedad posible lo resolvemos. Gracias, perdón. Con mucho gusto, sí. Sí, por aquí habían pedido a ver cómo le hacemos. 1, 2, 3, 4, 5. Buenos días, Lorena Ríos de Bloomberg News. Un par de preguntas. En relación al campo Xanab, la CNDH disminuyó el estimado de las reservas en Xanab a 4 veces menor de lo contemplado, debido a técnicas de producción acelerada que han dañado los pozos en el campo. ¿Hay riesgo de que esto pueda ocurrir en otros pozos debido a que es la técnica preferencial y también debido a mal cuidado de los campos? Esa es la primera pregunta. El campo Xanab era un campo muy importante, sobre todo por la producción, una altísima producción de sus pozos, arriba de los 10,000 barriles, 15,000 barriles. En el año 18 tuvo problemas por agua, tiene un acuífero muy fuerte que inundó los campos. Actualmente no estamos trabajando en estos campos, tenemos varios pozos, se está cuidando mucho este tema de los acuíferos. Ese campo llegó a producir 160,000 barriles diarios y se cayó a raíz del problema de la irrupción del agua a 40,000 barriles. Entonces ahora estamos trabajando en eso, desde luego considerando la característica esta del acuífero, y tenemos pozos muy buenos. Actualmente va a ser muy difícil llegar a esos niveles que se tuvieron en el 2017-18, pero se está cuidando mucho esta parte. ¿Y se seguirá usando la técnica de producción acelerada? Y en caso de que sí, ¿puede esto causar daño a los pozos, o qué tipo de precauciones o mantenimiento se requiere para no afectar las reservas? Sí, se cuida mucho. Los técnicos de Pemex son gente muy capacitada, muy buena, le sabe mucho al asunto. Estamos cuidando mucho el tema de la producción acelerada. El negocio del petróleo es muy importante producir rápido y producir mucho, cuidando el aspecto de la declinación o de los probables problemas de irrupción de agua. Y donde hay condiciones para una producción acelerada, pues así se decide en los colectivos técnicos donde se hacen estos análisis. Donde hay problemas, pues se toman las providencias. Es un tema absolutamente técnico, ¿no? Y que se hace con mucha responsabilidad. Y también en el Congreso de Energía que empezó ayer y también se está llevando a cabo hoy, ya han habido comentarios por empresas internacionales de que Pemex o México no está ofreciendo suficientes oportunidades de inversión. ¿Qué es lo que haría Pemex o lo que está haciendo Pemex para convencer a inversionistas para atraer esa inversión, debido a que ya hay dudas por parte de este sector? No, ya el presidente de la República señaló hace un momento cuáles son las áreas de oportunidad que van a tener las empresas en Pemex. Sobre todo en la prestación de servicios hay un absoluto campo de acción muy grande, sobre todo porque la actividad en relación a la perforación y la exploración se incrementó muchísimo el año pasado con relación a los años anteriores. Este año va a haber todavía más actividad en relación al año pasado, y sucesivamente, porque estamos en un proceso de desarrollo de campos durante toda esta administración, y eso se basa una buena parte de nuestro incremento de producción en el plan de negocios. De manera que viene mucha actividad que vamos a realizar con empresas privadas. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la reforma energética, los bloques, ya el presidente de la República definió, quedan los 110 bloques que se asignaron en la reforma energética y que estaríamos esperando que haya la inversión necesaria y la producción que se prometió en su momento, ¿no? ¿Cuál es la meta de producción para el 2020, la meta programada o estimada? Nosotros estamos pensando llegar a fines de este año por encima del 1.900.000 barriles. Esa es nuestra meta para este año. Y por último, en temas de seguridad, para proteger la integridad de los trabajadores de Pemex, se ha hablado mucho sobre el huachicol o ataques a las instalaciones o de piratas en las plataformas, pero en cuestión a la integridad y la protección
protección de los trabajadores de Pemex. ¿Qué medidas está tomando Pemex al respecto? ¿A través de qué medios informan y aseguran la integridad de sus trabajadores? Protección se refiere al tema de seguridad, del vandalismo y pues ataques a los que han estado expuestos trabajadores, porque nosotros hemos escuchado de casos en campos petroleros y la frustración de muchas personas de no poder denunciar o que Pemex no informe precisamente sobre ataques, que sea Sedena los que se ocupan o la Guardia Nacional de proveer esos datos. ¿Ustedes también estarán dando esa información? Sí, desde luego. Y de hecho, desde inicios del año pasado, el presidente de la República instruyó un operativo de resguardo de instalaciones y de cuidado de los ductos de Pemex, en todo lo que tiene que ver con el huachicoleo, con el tema de los asaltos a las plataformas, y los resultados que hemos obtenido han sido muy buenos. Por ahí traíamos unas gráficas que tienen que ver con esto, porque no quiero abusar de la memoria, pero digamos que de 2017, 18 y 19, el número de actos vandálicos ha disminuido de manera muy importante. De hecho, entre 18 y 19, la reducción fue del orden de la mitad de los eventos en plataformas. Entonces, traemos una coordinación con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de Marina, con Seguridad Pública, con la Guardia Nacional y, desde luego, la Subdirección de Salvaguardia de Pemex. Entonces, estamos tratando de proteger en la medida de lo posible, todos dijéramos, a nuestros trabajadores como primera prioridad. Lo que sigue es el resguardo de las instalaciones y de la producción. Pero los resultados que se han alcanzado son muy buenos. Miren, aquí está el dato. Digamos que en el 2016 los actos vandálicos eran del orden de 114, subieron en el 17 a 273, en el 18 364, y ya el año pasado, la administración que nos toca a nosotros, la reducción fue de más o menos la mitad, no hay el número aquí, 185, ¿verdad? Entonces la mitad de los actos vandálicos que se dieron de los actos vandálicos que se dieron en el 18, y en enero, por ejemplo, de este año, no ha habido ninguno. Ahora en enero, en el caso concreto de las plataformas, traemos un convenio con la Secretaría de Marina que tiene que ver con tener personal de la Secretaría de Marina en las plataformas a modo de protección. Hasta el año pasado no se trabajaba de esta manera, se utilizaban helicópteros, lanchas interceptoras, drones, pero ahora estamos adicionando el que haya personal físico en las plataformas. Va a ser por etapas, por partes. Por ejemplo, ya iniciamos la primera parte, subimos 40 marinos, 80 marinos en una primera etapa, viene la segunda, hay que ir preparando al personal, hay que ir definiendo en las instalaciones los lugares donde se van a quedar, porque van a ser turnos o jornadas de 14 días, ¿no? 14 por 14. Entonces se requiere tenerles un lugar donde duerman, donde coman, donde tengan resueltas sus necesidades. Entonces, en la medida que vamos a ir resolviendo eso, vamos a ir incrementando el número. Por lo pronto empezamos con 80 en plataformas. Estamos pensando en un par de marinos por plataforma. Y es que son los que están en su medio ambiente, ¿no? Sí. Y, ¿podría indagar un poquito los motivos por el que Pemex no logró su meta de producción en el 2019? Ya nos comentó que mucho tuvo que ver porque no entraron los nuevos campos y los nuevos pozos, pero ¿hubieron otros motivos por el que no se alcanzó la meta deseada? Básicamente esa es la razón. Se cargaron, teníamos programado para diciembre y enero meter pozos de los campos nuevos. Las condiciones, fundamentalmente ese fue el problema, las condiciones climáticas no permitieron, hubieron muchos frentes fríos, muchos nortes, como se les llama, en el litoral de Tabasco y en el litoral de Campeche, y eso generó problemas. Hubo algunos problemas también de algunas empresas que no pudieron concluir a tiempo. Entonces se mezcló esto con el clima y lo que estamos haciendo es diferir la entrada de esos pozos. Esto no significa que no hayamos alcanzado la meta, es decir, la diferimos, la vamos a lograr en las próximas semanas, independientemente de que tenemos muchos pozos de desarrollo que se están perforando, que están entrando en producción, que están manteniendo la producción alcanzada y incrementándola, como ustedes pudieron ver en la gráfica. Ha habido un incremento, no el que se tenía contemplado para enero, por estas razones de que no entraron los pozos en esos plazos, pero lo vamos a alcanzar en las próximas semanas. Gracias. Sí, buenos días. Daniel Blancas, de Crónica. Yo le refería al presidente la semana pasada algunas cifras respecto a las tomas clandestinas y le decía, hay por ahí una cifra que se nos dio el año pasado, en enero usted nos los dio, de alrededor de 12,000 tomas clandestinas. Parece ser que después se rectificó un poquito, pero bueno, en comparación, digamos, de 2018 a 2019 a nivel nacional, prácticamente, digamos, las tomas clandestinas se mantienen igual, prácticamente. En estados como Hidalgo, que es el estado con más tomas clandestinas desde hace al menos 3 años, sí se advierte de una manera contundente un aumento en el número de tomas clandestinas. De 2018, que había 2,121 a 4,040, o sea, casi se duplicaron
en 2019. ¿Cuál es la explicación que tiene Pemex de este aumento en las tomas clandestinas cuando se ha aplicado una estrategia en contra del huachicol? Además, aquí se nos ha venido a decir que obviamente el robo de combustible es menor, pero no coinciden con el número de tomas clandestinas en estados como Hidalgo. ¿Cuál es la explicación que da Pemex a esto? Con mucho gusto. Miren, a nivel nacional, en el 2018, vamos a hablar de números, ahí tenemos la gráfica, estamos hablando de 14,000 tomas clandestinas en 2018, 2019 a 11,000. Una disminución entre 14 a 11,000, más o menos. ¿No tenemos la gráfica por ahí? En el tema de los ductos, hay una disminución que no se corresponde en proporción con la caída en el robo de combustibles. Ustedes recuerdan que el año pasado, el 18, eran 56,000 barriles diarios los que se perdían, y el año pasado fueron 5,000. Entonces el número de tomas no disminuyó en esa proporción. ¿Por qué? Bueno, miren, ¿tenemos la gráfica? Es la otra, ¿no? Bueno, miren, para verlo con mucha claridad en este cuadro. Un ejemplo, el LPG ducto de Cactus a Guadalajara. En el 2018, un promedio de 0.6 tomas clandestinas, con una desviación promedio diaria, un robo, para decirlo coloquialmente, de 12,000 barriles. En el 2019, 3.6 tomas, aumentó de manera sustancial, pero el robo es del orden de 5,300 barriles de gas. ¿Cuál es la explicación? Bueno, cuando nos referimos a estos números, a las tomas clandestinas, estamos hablando de las tomas clandestinas que son selladas o canceladas. En el 2018 se clausuraban 0.6 tomas diarias, o cada 2 días una. En el 2019 ya estábamos clausurando 3.6 y ya este año estamos en 5.35. Es decir, se está haciendo un trabajo de corrección en cuanto a esas tomas. Mientras la toma siga viva, hay la posibilidad de que llegue alguien y se conecte a esa toma. ¿Qué se está haciendo? Se encapsula la toma, se hermetiza y ya no se permite que la puedan usar los que se dedican al negocio del huachicol. Entonces, esa es la razón. Es decir, que se reparan más. Se reparan, es decir, no las reparamos, las sellamos. ¿Cuál es técnicamente la palabra? Se cancela, se inhabilitan las tomas clandestinas. Ahora inhabilitamos más tomas diariamente que lo que se hacía antes. Y eso también explica por qué en el 18 se roban 12,000 barriles de gas en ese ducto, porque pues, no había inhabilitación de las tomas. Ahora esto se ha optimizado el procedimiento y estamos inhabilitando muchas más tomas por día. Esa es la explicación. Efectivamente, tu dato de Hidalgo es correcto. Se inhabilitaban 2,000 en el 18, ahora fueron 4,000 en el 19, digamos que en todo el estado de Hidalgo. Entonces, no es que haya fracasado, digamos, la estrategia contra el huachicol, con estos talleres, con estas pláticas, con estos programas sociales. Más bien es un asunto técnico, ¿así lo ven ustedes? No solamente no fracasó, es un éxito, porque ha disminuido de manera sustancial el robo. Decía que en el 18 fueron 56,000 barriles diarios los que se robaban, ahora se roban 5. Pues es un éxito la estrategia. El caso del gas, de 12,000 barriles, ahora se roban 5. Entonces ha habido una reducción muy importante y obedece a estas inhabilitaciones, en parte, porque hay una parte muy importante en la lucha contra el huachicol que tiene que ver con lo que hace la Secretaría de la Defensa, lo que hace la Secretaría de Marina, lo que hace Salvaguarda de Pemex. Es decir, por ejemplo, ¿qué hicimos el año pasado con relación a ductos en Pemex? Metimos un poquito más de 50 kilómetros de concreto, un procedimiento que se llama colchacreto. Es una plancha de concreto de 2 metros encima de donde va el ducto. Para poner esa plancha de concreto necesitamos escarbar, limpiar el tubo. Cuando limpiamos el tubo nos vamos encontrando con estas tomas clandestinas y aprovechamos para inhabilitarlas. Por eso también se ha incrementado el número de inhabilitaciones de tomas clandestinas. Entonces, una vez que le pones el concreto al ducto, ya evitas que haya huachicoleo en el tramo donde tienes el concreto. El año pasado, el año pasado fueron 51, 52 kilómetros de concreto que pusimos. Este año traemos el objetivo de poner alrededor de 175, 180 kilómetros de concreto para inhibir ya de manera definitiva las tomas clandestinas en esos tramos de los ductos. Entonces, son muchas las acciones que se han venido tomando, que se estamos tomando hoy en día. Y por eso la meta que tenemos con relación al robo de combustibles es pasar de los 5,000 diarios del año pasado a 2,500. A lo mejor me preguntarían ustedes, ¿por qué no todo? Porque se reparte en todos estos ductos. Está muy pulverizado ya. Ya lo grueso ya se abatió, pero ahora hay 5,000 barriles que se roban, pero en todos estos ductos, principalmente en estos de aquí arriba. Pero hay ductos en donde se roban 40 barriles, 4 barriles, 10 barriles, 15 barriles. Entonces, complica mucho el tema. Meterle vigilancia por un robo de 40 barriles y de 4 barriles puede resultar más caro el remedio que la enfermedad. Estamos viendo cómo resolver esto. Es la misma explicación que se tiene para el robo de gas, que pasa lo mismo, las tomas aumentaron y el robo bajó, y también para el robo de petróleo crudo que el presidente refería, que hay constancia de que van en lanchas a las plataformas y se roban bombas que en el mercado negro realmente cuestan poco, y el presidente hablaba de una explicación de sabotaje. Entonces, ¿es la misma explicación técnica para estos dos asuntos del gas y del robo de petróleo crudo, y está descartado el sabotaje de competencia de Pemex? Miren, en el tema del gas, por ponerlo de esta manera, hubo un incremento, mejor dicho, sí, un incremento en tomas clandestinas,
pero hubo un decremento en robo. Cuando hay como una toma clandestina en el gasoducto y esta se sale de control, obligan a Pemex a detener el flujo del ducto y a seccionar el tramo donde está el accidente, por decir, donde está botando el gas. Ustedes han visto que eso semanas, hasta hace pocos días hemos tenido eventos así, donde está el gas expuesto, donde hay poblaciones cercanas, donde se tiene que hacer una estrategia de sellar el ducto, cerrar válvulas aquí y acá, encapsular y quemar el gas para evitar que eso se difunda a una población y una chispa pueda generar una desgracia. Entonces, detienen el uso del gasoducto y Pemex no puede surtir a sus terminales de almacenamiento y por lo tanto a sus clientes. De manera que Pemex ha venido perdiendo mercado en relación al gas en la República. ¿Qué porcentaje, director? Por aquí tenemos la gráfica, ¿no? Más de un 40% del mercado del gas. Entonces hay como una correlación. Miren, este es el mercado del gas en su totalidad. La parte gris es Pemex, los miles de barriles por día. La parte café es los terceros, los privados. Pemex, antes de la reforma energética, vendía todo el gas, el 100% del gas al país. Con la reforma energética permitieron la entrada de terceros y han venido comiéndose el mercado de esta manera. Hay una gráfica anterior a esta porque es muy interesante. Miren, estas eran las ventas de Pemex en el 2016, 146,000 barriles diarios. A partir de que entra la reforma energética, Pemex empieza a perder mercado. Y miren lo que ocurre en estos meses del año pasado. Llegamos de vender 146,000 a vender 96. Con las acciones que se han venido tomando ya en los últimos meses del año pasado, empezamos a recuperar un poco ese mercado, a llegar a 136. Pero aquí ya nos habían tumbado más de 50,000 barriles diarios. Sin embargo, no hay escasez de gas, ni hubo escasez de gas. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un tercero que surtió al mercado. Entonces, cuando se para el ducto de Pemex, cuando Pemex no tiene la posibilidad, hay quien surte al mercado. Entonces hay una situación ahí que, bueno, estamos analizando qué es lo que está ocurriendo. Un poco para contestar tu pregunta, ¿no? Bueno, no podemos, esto simplemente esta evidencia, es decir, hay una relación directamente proporcional con esto, pero no alcanza para señalar nada, simplemente decir que... Y bueno, y el otro tema... Sí, pero eso no es un delito. Es decir, el delito sería que ellos estuvieran implicados en la toma, ¿no? Y eso es lo que no sabemos. ¿Perdón? Sí, se están haciendo, cada que hay una toma clandestina, cada que hay un derrame, se inicia el proceso, se hace la denuncia correspondiente, de todas, absolutamente. ¿Y en el robo de petróleo crudo? Miren, es un tema interesante. Robar gasolina o robar gas es relativamente fácil, por las condiciones, digo, fácil, muy peligroso, pero relativamente fácil para quien se dedica a esto. Robar crudo no tanto, en principio porque, digamos que en tierra, si alguien se roba crudo en tierra, ¿cuál sería la utilización de ese producto robado? Obviamente no lo pueden llevar a las refinerías. El único que tiene refinerías en el país es Pemex. Ni modo que se roben el crudo y nos lo vendan a las refinerías. Las refinerías no compran a terceros crudo. Pemex Exploración y Producción, a través de logística, surte el crudo a las refinerías. Es el único que le compra. Entonces, quien se robara crudo en tierra, no lo puede vender a las refinerías. No tiene mucho uso el crudo, fuera de refinarlo, excepto que lo puedan usar como combustible para las ladrilleras o para eventualmente alguna cementera. Pero no es una cantidad de miles de barriles. En el mar, robar en el mar implica robarlo con barcos. Es decir, ahí no se puede, una lancha no sirve, tiene que ser barcos de 50, 100,000 barriles. Hay todo un sistema de medición y de distribución de la producción de los pozos en Pemex. Están interconectados, tienen medidores. Nosotros no descartamos que pudiera ocurrir algo en relación al robo de crudo en el mar, pero se tienen que poner de acuerdo muchísimas gentes, tienen que alterarse muchos medidores, incluso los fiscales. No es un tema sencillo y actualmente nosotros estamos en un proceso de revisión de los flujos de lo que producen los pozos, porque tenemos medición de cuánto produce cada pozo, desde un pozo de 100 barriles hasta un pozo de 20,000. Entonces, estamos viendo cuál es la producción que se reporta diariamente, cuál es la producción que se destina a la venta, cuál es la producción que se destina al Sistema Nacional de Refinación, y hacer el balance entre lo que es la producción, menos la venta, menos lo que se ocupa el sistema para ver si hay faltantes. Estamos haciendo todo un análisis que en su momento lo vamos a dar a conocer. Ahorita nada más comentarles eso. ¿Por qué se habla de exportación ilegal, director? ¿Se habla de exportación ilegal? No tengo conocimiento de eso, no. Pero entonces no hay caso concreto de robo de crudo, no hay hasta ahora. No. Hay una presunción, hay en el imaginario colectivo del país que esto puede ocurrir. Nosotros no descartamos nada, pero no tenemos una evidencia en esto. ¿Pero en un año no le ha dado para tener indicios? No hemos tenido
Ingeniero, gracias. Sí. Nancy Flores de la revista Contralínea. Preguntarle sobre el astillero Hijos de J. Barreras, ¿qué ha pasado con ese proceso? Porque sabemos que ha entrado en una situación de crisis desde el año pasado, desde octubre o septiembre, y que Pemex prácticamente habría ya negociado ceder a la transnacional Ritz-Carlton la dirección de ese astillero, que además le ha causado muchos problemas a Petróleos Mexicanos. Si nos pudiera decir, y también qué ha pasado con los floteles Cerro de la Pez y Reforma Pemex, que ya están en México, si ya se están utilizando, o cuál es la situación de estas plataformas habitacionales. Gracias. No veníamos preparados, pónganmela. Sí, ese astillero, aquí está. Miren, es muy rápido. En el 2013, noviembre, el Consejo de Administración de PMI, a propuesta del director de Pemex, Lozoya, Austin, aprobó la compra de acciones del astillero español Hijos de Barrera. En un momento, un escenario donde se iba a declarar en quiebra ese astillero, estaban en problemas. Fue en noviembre, en diciembre, PMI celebró un contrato de inversión, se compró el 51% de estas acciones. Pemex, a partir de que compró la mayoría de las acciones, nunca se involucró en el negocio. Compró y dejó en manos de los anteriores propietarios de la mayoría de las acciones todas las decisiones de la empresa. Nunca hubo una participación de Pemex, no participó en su administración. En febrero del 14, Pemex contrató a ese mismo astillero para la construcción de los floteles. Es decir, floteles son unos barcos como hoteles flotantes que se usan para mover al personal que trabaja en plataformas, para que duerman y lo puedan movilizar a sus centros de trabajo. Bueno, pues ese flotel, con Hijos de Barrera se hizo uno, se hicieron dos en realidad, nunca se pudieron ocupar a su máxima capacidad. Actualmente los estamos ocupando en PEP, pero al 70% de su capacidad. Costaron 145 millones de euros y no se pudieron vender porque cuando se hicieron los avalúos, pues estaban muy por debajo del precio al que Pemex construyó estos floteles. Bueno, eso fue en febrero del 14, hasta agosto del 16 no hubo actividad en el astillero, casi que vivieron del negocio de los floteles. Y ya este año, a esta altura, se traían pérdidas de 5.5 millones de euros. En febrero del 17 al 18 se hizo un contrato con Ritz-Carlton para la construcción de estos buques que usan, ¿cómo se llaman? Cruceros para turistas. Y en base a ese contrato, Pemex participó como socio mayoritario en la garantía de ese contrato, que es por 16 millones de euros. La mitad la puso Pemex. ¿Así? Bueno, en octubre del 2018, así las cosas, en octubre del 2018, cuando estábamos nosotros en transición, recibimos una notificación de los Hijos de Barrera, de la otra parte de la empresa, en el sentido de que nos querían comprar las acciones. Nosotros rechazamos esto porque en realidad no era una compra, es decir, no implicaba pago a Pemex, era casi que le cediéramos las acciones a Hijos de Barrera, aduciendo las pérdidas que se tenían y todo este tipo de cosas. Dijimos que no. Y a partir de la administración del año pasado, enviamos gente de Pemex a los astilleros de Barrera, tomamos el control de la administración, pudimos corroborar que hay una administración muy deficiente, con muchos problemas, con cosas no claras en la forma de operar de este astillero. Insisto, Pemex nunca se preocupó, en otras administraciones no se preocuparon por enviar gente, estos hacían lo que querían, y llegamos al punto de intervenir la administración de los astilleros. Y hay la posibilidad de dos cosas. Una, dado que tiene pérdidas los astilleros por el orden de 50 millones de euros, son las pérdidas patrimoniales que da la empresa, hay dos opciones. Una, que se declare en quiebra el negocio, y la otra, que es la que estamos negociando en estos momentos con Ritz-Carlton. Ellos están preocupados porque tienen un contrato, tienen que recibir un crucero que no se ha terminado, y están interesados en que esto se haga. Si se va a quiebra, pues ellos se meterían en un problema. Están interesados pues en comprar por lo menos las acciones que corresponden a Pemex. En un principio estaban queriendo negociar con nosotros a razón de €1 por todas las acciones de Pemex, también argumentando el tema de la pérdida de la empresa. Nuestra posición siempre ha sido clara en ese sentido. ¿Qué pide Pemex? No más, pero tampoco menos, el valor de las acciones, lo que se invirtieron en las acciones, y la devolución de los 8 millones de euros de las garantías de estos contratos, para retirarnos del negocio, recuperar lo invertido y que el astillero ya continúe con una nueva administración. Hasta ahí tenemos la negociación. Esperemos que en estos días podamos o hacer la operación con Ritz-Carlton o definir ya el proceso de quiebra. Gracias. Y aprovechando que están aquí, también preguntarles sobre las plantas de fertilizantes. ¿Qué ha pasado con ellas? Bueno, el presidente dijo que tal vez se iban a rescatarse. ¿Ya avanzaron en el rescate de estas y ya están operando, o cuál es la situación que tienen? Desde el año pasado estamos en ese tema, por instrucciones del presidente, haciendo las reparaciones y las inversiones necesarias para que entren en operación. Es muy factible que
que ya a partir del próximo mes se inicie con las pruebas de producción, tanto en Cosoleacaque como en Proagro, para la producción de urea. Traemos ya todo un plan trazado de producción, que a lo mejor en otro momento lo podemos presentar ya con detalle y todo, ¿no? Pero estamos trabajando en eso y este año, a más tardar en los primeros 4 meses de este año, ya estaremos en producción con esta planta. Sí. Gracias, director. Buenos días a todos. Antonio López, del diario La Razón. Insistir un poco en este tema del gas chicoleo. Ya nos comentaba usted que efectivamente aumentó el número de piquetes en los ductos de gas. De 2018 a 2019 creció en 545%, al pasar de 205 piquetes a 1.323. Nos comenta usted que esto ha derivado, aunque se redujo el robo de gas, esto ha derivado en pérdidas importantes en la venta de gas a los clientes. Nada más saber este 40% que ha dejado de vender Pemex, ¿en qué cantidad de recursos se traduce? ¿Cuántos millones de pesos ha perdido Pemex por este gas chicoleo? También saber si existe, cuál es la meta, al igual que con el robo de gasolina, cuál es la meta que se tiene tanto para reducir el robo de gas como para, no sé si se tenga alguna meta para aumentar las ventas, pues que si ya se habían perdido. Sí, porque son dos cosas, ¿no? Uno es lo que perdíamos por robo. En el caso del gas, perdíamos 12,000 barriles en 18 y a 5,000 en 19. Por ahí hubo una disminución en las pérdidas por robo. Lo otro tiene que ver con pérdida de mercado, que lo veíamos en la gráfica. En 2016 traíamos 146,000 barriles, llegamos a estar en 90 y tantos mil en mediados del año pasado, hoy estamos en 136,000. La idea es recuperar ese mercado en la medida de lo posible. Claro que ahora con las reglas de la reforma energética hay terceros que están participando y bueno, pues es un tema de mejor servicio, de mejor precio, ver cómo recuperamos el mercado. Pero estamos en eso. ¿Tiene un estimado de cuántos millones de pesos se perdieron más o menos o se dejaron de vender? Por pérdida de mercado, no tengo el cálculo en este momento, pero sí se lo podemos proporcionar. ¿Y la meta de reducción de robo de gas cuál es? Pues estamos en 5,000. La idea sería que algo similar a lo de gasolina, irnos a la mitad de lo del año pasado. Estamos metiéndole concreto a muchos ductos y como prioritario al Cactus Guadalajara viene, ya de hecho ya comenzamos, ¿no? En la implementación del concreto en estos ductos. Director, sí. De Pemex, Octavio Romero, Carlos Pozos de la revista Petróleo y Energía. Los proveedores nacionales de Pemex tienen 6 meses sin recibir el pago de sus servicios prestados y a consecuencia de esta práctica del modelo salinista se encuentran en riesgo de quiebra más de 951 empresas de un listado de Pemex que tengo en mi poder, en donde no incluyeron el pago a empresas proveedoras, considero yo, por la fricción que tiene usted con la secretaria de Energía, Rocío Nale. Sin embargo, se está pagando a las empresas extranjeras. Ellos cobran sin falta. El daño no es menor cuando estas empresas tienen que facturar y pagar sus impuestos a Hacienda y también tienen que subsidiar a Pemex. Es un doble financiamiento. En el mundo no hay empresa que aguante este ejercicio. Si cierran, se perderán miles de empleos porque significa el cierre de la pequeña y mediana industria. El presidente dijo en la semana pasada que no hay razón para no pagar. Entonces, las preguntas es, ¿por qué la demora? ¿Por qué el malinchismo neoliberal? ¿Por qué esta política de largos periodos de no pago a empresas nacionales, poniendo en riesgo la producción petrolera, que fue parte de no llegar a las cifras que se tenían planteadas? ¿Qué me puede responder? Pues primero que nada, que no es cierto lo que usted está señalando. Aquí tengo la relación. Sí, yo también tengo la relación y es la real la que... Y hasta ayer no habían recibido, hasta ayer, 6 de la tarde. Es que habría que entender que, primero que nada, en Pemex hay muchísimos prestadores de servicio y proveedores con las cuales Pemex traía muchísima deuda. De hecho, entre el 2018 y el 19 había muchísima deuda por pagar a muchas empresas. Durante todo el año pasado hicimos un ejercicio muy importante para regularizar los pagos. Creo que avanzamos de manera muy importante en ese sentido, sobre todo, ahorita les vamos a dar datos, sobre todo con lo que tiene que ver con las pequeñas y las medianas empresas, porque el otro día no recuerdo quién hizo una pregunta en el sentido de que había problemas de pago con estas empresas. Yo le hice. Bueno, pues les voy a... Pago a pequeñas y medianas empresas. Bueno, lo voy a leer para que quede muy claro. Con el objetivo de continuar apoyando a sus proveedores y contratistas, Petróleos Mexicanos fortaleció, porque aquí se señaló que había desaparecido. No solo no desapareció, sino se fortaleció el programa de cadenas productivas para el desarrollo de proveedores a contratistas o prestadores de servicios. Se incrementó el número de instituciones financieras que participan en ese programa. Son 9 las empresas que participan. Se incrementó la línea de crédito total disponible, pasando de 13,716 millones a 14,316. Es decir, la línea de financiamiento disponible se incrementó 4.4%. Luego, entonces, este programa no se ha cancelado y seguirá siendo un pilar de apoyo para el pago oportuno de 2,634 pequeñas y medianas empresas que constituyen el 94% del total de proveedores y contratistas de Pemex. Entonces, aquí en esta cuadro se ve la cifra en millones de pesos de los pagos a proveedores que operan con cadenas productivas. En el 18 se pagaron 37,393 millones de pesos y el año pasado esta cifra subió a 42,179. Entonces, estos son los datos duros que tenemos nosotros en la empresa. De hecho, ahora tenemos el objetivo de reducir aún más
los tiempos entre que se factura y se paga, casi queremos llegar con los pequeños y medianos, sobre todo ellos. ¿Pero para cuándo? ¿Para cuándo? Son 6 meses que hicieron milagro para poder pagar aguinaldos. Tienen que estar pagando Hacienda, tienen que estar financiando. Los bancos no les quieren prestar. ¿Para cuándo? Están al punto de cerrar. Prácticamente estamos al corriente con eso. No sé exactamente a quién se refiere. ¿Te gusta? Le doy esta relación. Sí, gusto, claro que gusto. Pero estos son los datos de la respuesta para su pregunta. Son empresas que se les debe de 1 millón para arriba y no se les ha pagado mucho. Muy bien. Bueno, pues esta es la respuesta que tengo a su pregunta, son los datos duros de la empresa. Bueno, mi segunda pregunta, a la que tengo derecho. Sí. El presidente de México, en este espacio de comunicación circular, la semana pasada nos volvió a leer el memorándum que envió a todas las empresas, todas las dependencias, en donde les informa y les advierte sobre la prohibición y las consecuencias de cometer actos de nepotismo y de tráfico de influencias. Él nos dijo, investiguen, y además recalcó, no llegamos aquí para hacer lo mismo que hacían los que ya se fueron. Y aquí tengo el memorándum que usted debe también de tener. Hago desconocimiento, señor director Octavio López, que en su área de trabajo cercana se da el nepotismo y se da el tráfico de influencias. ¿Por qué se lo digo? Porque Marcos Manuel Herrería Alamina, director corporativo de Administración y Servicios Petroleros de Pemex, no cuenta con el registro de profesionista y se presume que es un requisito básico del acuerdo de normatividad de Pemex para ocupar este puesto de gran responsabilidad. Jimena Alvarado Cruz es gerente de comunicación social de Pemex, con una clasificación 45 y un sueldo con bono de 148,594 pesos. Gana un poco más que Jesús Ramírez y gana más que el señor presidente. Briesca Fierro Cervantes, con clasificación 45, con un sueldo ya con bono de 148,594 pesos. Gana también más que el señor presidente. Ricardo Sánchez Madrid, subdirector RH de Pemex, con clasificación 44, gana 148,594, también más que el presidente. Reina María Basilio Ortiz, coordinadora de Procura y Abastecimiento y Transformación, con un sueldo de 146,321 pesos. Tomás Efraín Guade, jefe de la unidad A de Pemex del corporativo, con clasificación 41, y Mónica Pineda Saldívar, con clasificación 41. Cada uno de ellos ganan 124,625 pesos. Nepotismo: Fernando Palau Espíndola, gerente corporativo, clasificación 44, no cuenta con el registro de profesionista y gana 146,321 pesos. Diana Luisa Cortés Flores, prima de Noemí Villalobos, tiene una clasificación 45 y es coordinadora especialista A y tiene un sueldo de 124,000 pesos. Es ex esposa de Fernando Palau Espíndola. El ingeniero Lucio Hernández Molina, subgerente de integración y realización de infraestructura, creó una plaza para el yerno de Noemí Villalobos Cortés, el ingeniero David Hernández Sánchez. Jorge Bocanegra López, con clasificación 44. Él fue creada su base en Monterrey y opera en la Ciudad de México. Noemí Villalobos Cortés tiene una clasificación 44 y tiene un sueldo de 146,321 pesos. Y las hermanas María del Rosario Trujillo Velázquez y Concepción Trujillo Velázquez, una de ellas gana 124,625 pesos y la otra tiene una clasificación 33. Roberto Patlán Esponda, con clasificación 44, es titular de Procura, Abastecimiento y Exploración y tiene un sueldo de 146,321 pesos. Y Montserrat Pineda Hall es esposa de Roberto Patlán Esponda, con clasificación 44 y funge como secretaria particular de Marcos Manuel Herrería y tiene un sueldo de 144,049 pesos. Estos puestos son para la operación de Pemex y que exigen en la mayoría ser titulados. Hay inconformidad por la clase trabajadora que lleva más de 20 años en actividades y capacitándose y soñando con una plaza que, como aquí se mencionaron, ahora en la Cuarta T se asignan las bases a menos de un año a la familia de la Cuarta T. Y la cereza del pastel, señor director, el reglamento de trabajo de personal de confianza de Petróleo Mexicano y sus empresas productivas y subsidiarias fue elaborado por Emilio Ricardo Lozoya Austin el 15 de diciembre de 2015 y aún siguen trabajando ustedes con eso. Sigue vigente. La pregunta es, ¿podremos los mexicanos saber el sueldo de los machuchones en Pemex y para tener conciencia de que no ganan más que el jefe de la nación, como él lo ha indicado? Mire, voy a analizar toda esa información que usted está dando, digo, para no descartarla de lleno, para no ser grosero. Lo que sí le digo es que nadie en Pemex, comenzando por el director, gana más que el presidente de la República. Todos están abocados al sueldo. A lo mejor usted se refiere, es probable, sí, al sueldo bruto, menos impuestos, sí. Sí. Sueldo bruto menos impuesto y eso los pone en un margen por debajo del presidente. Pero de todas maneras lo voy a revisar para no desechar absolutamente nada y revisar también si hay algún tema que tenga que ver con nepotismo, que no lo veo por ahí. Pero bueno, lo vamos a revisar todo. Solo comentarle que si en algo nos hemos preocupado en esta administración y sobre todo en Pemex, fue en un principio por reducir, y le voy a hacer llegar esa información, reducir los sueldos que se tenían en los altos niveles y que hoy se tienen. Por ejemplo, en los altos niveles de Pemex, ¿cuánto era el sueldo que tenía un director? Más de 200,000 pesos. Y actualmente son sueldos que andan en 104, 105,000. O sea, la mitad prácticamente, sin contar con que se tenían una serie de prestaciones, bonos, canastas. Todo eso se quitó
Nos preocupamos desde el principio en hacer esto. Por eso lo que usted dice va a tener una explicación muy clara y de antemano le digo que no es así, pero lo vamos a revisar en detalle y si algo de lo que usted dice es correcto, también se lo vamos a hacer saber. Entonces, no veo ningún tema adicional a esto que usted... por eso usted no sabe, por eso me viene con esa... Sí. Bueno, nosotros tenemos una política, sí. Sí, gracias. Buenos días. Juan Carlos Machorro del portal Expo. Director, hace un rato comentó las cuestiones que hacen de trabajos en estos sitios donde se llegan a pinchar las tuberías, el huachicol, que mencionó cuestiones de cemento y todo esto para protegerlo. ¿Pemex cuenta con algún programa de remediación de suelos, estas zonas que quedan contaminadas por el combustible que se derrama, el gas cuando se quema todas estas zonas? O sea, ¿tiene Pemex un programa que remedia esto? Porque, bueno, son zonas, si bien rurales, hay otras que son periurbanas, donde se pone en riesgo tanto ecosistemas como a las personas. ¿Pemex se encarga de algo por el estilo? Sí, Pemex se encarga de, aún siendo víctima, porque en este caso así le roban es la víctima, sin embargo Pemex hace estos programas de rehabilitación de suelos y desde luego de las estructuras que son dañadas. Ahorita que comenta eso, el lugar geográfico donde se da el mayor número de tomas o donde se daban el mayor número de tomas son lugares altamente poblados. Prácticamente en las zonas pobladas es donde más tomas clandestinas tenemos, ¿no? Por lo tanto, el riesgo, no solamente ambiental, el riesgo de las personas es muy alto. Por eso, en todas estas zonas estamos programando la cobertura de los ductos con concreto para evitar lo máximo que se sigan dando estas tomas con el consabido riesgo que esto implica, ¿no? ¿Tiene trabajo cercano con otras dependencias, no sé, Semarnat, Profepa, que bueno, también ven la cuestión de proteger todos estos ecosistemas y bueno, por ende a las personas que ahí viven? Sí, de hecho ellos lo hacen con todas las instituciones del gobierno federal. Estamos trabajando de manera muy coordinada, ¿no? Para ir resolviendo este tipo de cosas. Si me permite una última pregunta, Pemex, ¿cómo va? Ya tiene en un año esta administración, ¿cómo va en mitigar justamente eso, su huella ambiental? Porque en sexenios anteriores, cada año Pemex aumentaba en cuestión de emisiones, en problemas de derrames, por ende contaminación de suelos y también de agua. ¿Cómo va Pemex en eso? ¿Está remediando esta cuestión y pasar no solo de ser una empresa paraestatal petrolera, sino una empresa energética a futuro, que es lo que ha comentado el presidente en diversas ocasiones? Sí, gracias. Es un tema que es prioritario para nosotros, el tema ambiental, y todas las tareas que hoy se hacen en Pemex, todo lo que tiene que ver con la perforación y los nuevos ductos que se están haciendo, las nuevas instalaciones de baterías, cuidando muchísimo el medio ambiente, o sea, yéndonos a la norma, la aplicación de las normas medioambientales al máximo. Claro, esta es una empresa muy grande, esta es una empresa de muchos años, esta es una empresa que, así como traemos una deuda inmensa, traemos muchos rezagos. Pemex tiene decenas de miles de kilómetros de ductos, algunos de ellos de muchísima edad. Entonces, en la medida de las posibilidades, estamos cuidando o tratando de dar el mantenimiento para que estas instalaciones, como de mucha antigüedad, de mucho uso, pues no nos vayan a dar un susto, y en todo lo nuevo, aplicándonos al máximo en la norma, ¿no? Entonces, estamos cuidando, solo que es una empresa muy grande y la industria del petróleo es una industria de alto riesgo, ¿no? Eso es una realidad. Buen día otra vez. Yo quería preguntar un poco sobre el tema de las deudas, esta vez con las empresas grandes de servicios petroleros. Hay una deuda reportada más o menos por el gremio de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares hasta hace unos meses. Eso incluye empresas grandes como Schulberger, Baker, y quería saber cuál era el estatus de los pagos con esos proveedores, si se van a regularizar, de qué monto estamos hablando oficialmente para Pemex, ya que no tenemos cifras oficiales, ¿no? A ver si nos pueden aclarar un poco el tema. Sí, hemos mantenido, ¿no? Así como les planteé el tema de los pequeños y medianas empresas, que ha habido un avance muy importante y esperamos regularizar, no regularizar, sino prácticamente estar al día con ellos en los pagos a partir del mes de febrero. En el caso de las empresas grandes, algo similar. Desde hace algunos meses hemos tenido reuniones con estas empresas para ir poniéndonos al corriente, para ir haciendo calendarizaciones de pago, de manera que también en ese sentido con las grandes empresas ha habido un avance muy importante en cuanto a las deudas. Por ahí salió hace algunas semanas ahorita que mencionaba usted Schlumberger, que Schlumberger había dicho que había demandado. Que había demandado a Pemex, lo cual nosotros tenemos una carta de esta empresa en diciembre donde desmiente esta información, no fue cierto. Vamos bastante bien con relaciones. Bueno, ya me tengo que ir porque tenemos reunión de gabinete. Muchísimas gracias. ¿Pero cuál es el monto de esa deuda, director? Sí.